Hello, bienvenidos y bienvenidas todos al Cafetito con las Cookies número 8. Ya parece mentira que hace 8 capítulos que estamos aquí con vosotros, una vez al mes con mis compañeras, videojugadoras y también coleccionistas, pero hoy venimos con un especial muy interesante porque va a ser un poco aterrador, aunque ya sabéis que con nosotras siempre vais a tener unas cuantas risas, y vamos a ir a nuestro pasado más terrorífico, intentando daros buenas recomendaciones, ideas para esta temporada que entra de Halloween, de otoño, del Día de los Muertos. Así que nada, sabemos que nos hemos anticipado un poco, pero como tenemos siempre mucho backlog y tenemos mucho que contar, hacía ya unos días que no nos veíamos, aquí las traigo para que hablemos un poquito de lo que más nos gusta, que es de nuestro hobby de videojuegos. Y un besito a todo el chat, que traigo las cookies y os saludamos. Nenis, ¿estáis listas?
Sí, vale, venga, os voy metiendo, o queréis meteros vosotras, no sé si podéis. Venga, os meto yo. Naranjita, bienvenida. Hola. Loki Mara, Hola. ¿qué tal? Luisa. Buenas noches. Hola, guapísima. Y nuestra Maite. Maite Bien. mítica. Hola. ¿Qué tal? Vamos a hacer una prueba de sonido que nos diga el chat. ¿Qué tal se nos oye? ¿Se nos oye bien? ¿La música de fondito la escucháis? El chat está súper activo. Desde que hemos entrado tenemos a 29 personas aquí saludando, pero yo no oigo la música ni oigo No, el música no se fondo, escucha. ¿no? A ver. Igual sí. ¿Ahora? Música no. Sonido ok. Ahora igual sí. Lo he subido un poco. Vale, ahora sí. ¿Sí? Hola, guapísimas. Hola, Eli. Venga, pues vamos todas a saludar. ¿Queréis ayudarme a saludar al chat? Para que no sea yo. Siempre. Tú saluda. No, hombre, Mira, no. por aquí tenemos a Axel Dragón. Ángel Dragón, bienvenido. Es que me ha salido ahora y lo he leído. Venga, ayudarme vosotras con el chat. Hay un tal Tengamis por ahí. Tengamis, bienvenido. Gracias, Cookie Becario. Eli, ¿cómo vas, guapi? Gente Nomora, te extrañamos. Cuídate. Besitos desde aquí. ¿Quién más? A ver quién más hay. Naveche. Hola, guapo. Ha venido. ¿Cómo se llama También este chico? Gorrichita, Jack Colin, Macarra, Macarra. El pecado. Hora del Manqueo, Hora del Manqueo. el Pepcat 100, El Pepcat guapi. Kovac, Kovac. Calentando el asiento para que llegue Keiko, que nos une en un ratico. ¿Quién más tenemos por aquí? Odorono, el señor Odorono. Señor de nuestra Alishini, que igual se nos une a partir de las 10:30 o así, si aún estamos aquí, que muy probablemente va a ser que sí, porque hoy tiene turno y le han chafado el plan de las cookies. Poropo, Dani Yu. Ay, verdad, joder. No pasa nada, chicas, estoy dándole al ratoncito. Alishini, ¿qué se ha metido ahora? ¿A trabajar? Nuestra Keiko, que está por ahí viendo un partido, creo, y a dos bandas aquí viendo qué pasa con las cookies. Ya nos ha dicho, dice, no saquéis mandanga hasta que llegue yo, ¿eh? Ahora la música sí, música de relax. Bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí. ¿Qué dice el Pepcat? Yo no estoy, sí, jaja. Vale, yo creo que ahora ya estamos al día. Bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ya sabéis que cada viernes que nos reunimos las compis, decidimos en un cónclave, nosotras que nos ponemos a hablar ya de las cosas que vamos a contar hoy y un poco más, aprovechamos para charlar. Ayer decidimos que íbamos a hacer un especial de Halloween, ¿vale? Pero lo vamos a hacer un poco más extenso porque aquí tenemos a muchas fans del terror y de los juegos un poco espeluznantes, unas cuantas que están en directo y unas cuantas que aún no se atreven a salir, pero que esperamos, sabemos quiénes sois y esperamos que un día vengáis. A nosotras, no a todas les gustan los juegos de terror, entonces lo vamos a ampliar, ¿vale? Entonces hoy vamos a hablar de nuestro pasado y presente con el mundo de Halloween, sobre todo del hobby de videojuegos de esta época, pero también lo vamos a ampliar a cosas que sean un poco más paranormal, muertos, otoñito, brujitas, ¿vale? Vampiros. Entonces, ahí vamos a sacar un poco más de juego. Entonces, yo creo que muchas de nosotras vamos a estar en nuestra salsa y yo os voy a dar mi parte más spooky cookie del directo. Pero va a ser una charla un poco diferente porque hemos traído recomendaciones y nuestros tops. Así que advierto a todos los que estáis en el chat, ir cogiendo boli y lápiz, lápiz o papel o lo que tengáis para apuntar. Como a veces nos decís pasarnos las listas, no vamos a pasar listas, tendréis que parar el directo y veroslo en rediferido porque vamos a daros un montón de buenas recomendaciones hoy.
Y yo voy a compartir pantalla cuando las chicas nos digan y vamos compartiendo juegos. Así que todos los que estéis en el chat, si queréis colaborar hoy comentándonos si conocéis los juegos, si tenéis planes para Halloween y si tenéis alguna recomendación, ahí os vamos a tener salseando, ¿vale? Y empezamos el podcast como siempre, haciendo un check de cómo estamos. Chicas, ¿cómo estáis? ¿En qué andáis metidas? ¿Estáis jugando algo? ¿Os encontráis con algún plan especial para Halloween? Contarnos. A ver, yo primera que estoy la primera. Venga, yo me pongo aquí abajo. Ya sabéis, yo estoy jugando por las mañanas a juegos más random. Uy, ¿vale? Naranjita, te hemos perdido. ¿Sí? ¿Ahora mejor? A Fini le va algo regular la conexión. Sí, llevo así el día. Vamos a intentarlo. Venga, Naranjita, ánimo. ¿Vale? Sí, dale. Vale. Que yo, como ya sabéis, por las mañanas juego a juegos más random. Estoy jugando a Little Nightmares 2. ¿Vale? Me está creando mucha ansiedad ese juego. Pero me lo estoy pasando muy bien. Y juego que voy a jugar va a ser el este que tengo aquí. El próximo juego, ¿vale? Sí. Porque en realidad solo por las tardes suelo jugar a... Estoy aún con el Octopath porque se me está haciendo un poco bola. Ah. Y juego muy poquito por las tardes. Y en los fines de semana, este fin de semana voy a empezar este. Home Sweet Home. Un juego que es de VR, pero no es requerido, ¿no? ¿Lo vas a jugar normal o en VR? Sí. No, normal. No, ¿qué quieres? ¿Que me dé un patatús? No, normal. Queremos ver un patatús y en directo. Gritaría más. Ya bastante tenido, sí, calla. Así que eso. Me lo estoy pasando muy bien este año con los juegos. Ya os digo. Muy guay. Y además no paran de salir juegos de terror, igual que juegos cosis, ¿no? No sé lo que está pasando con los juegos de miedo que están saliendo mogollón. Pues para poner a la gente antecedente, Naranjita la conocimos en los podcasts, no sé cómo fue, por redes sociales, Naranjita, que nos conocimos. No, nos conocimos porque mi marido empezó a veros en diciembre del año pasado. Es verdad. Y no me uní a vosotras, creo que hasta febrero o enero, algo así. Principio de año. Fue nuestro regalo de Navidad. Naranjita llegó a nuestra vida. Y Naranjita desde entonces, pues nada, nos ha estado explicando pues toda su afición, así que os podéis ver todos nuestros directos anteriores y seguir a Naranjita en redes, que es Naranjita82 o Retronami, y tiene una colección increíble, los juegos que le gustan, pero últimamente está muy liada porque su vida social se ha limitado también a reservarnos mañanas y algunas noches a jugar a juegos de terror. Entonces esto es lo que anda liada, que os está diciendo que está jugando a Little Nightmares 2 y ha estado jugando al Alien y a juegos súper chules. Y yo os he puesto aquí el link a su canal de Twitch, que también tiene YouTube y otras redes para que la podáis seguir, porque todos esos juegos que yo, por ejemplo, no me atrevería a jugar en compañía, pues se pasan mejor. Pero lo bueno de nuestro grupo es que cada una juega juegos diferentes. Sí. Yo estoy encontrando juegos que yo no los jugaría, pero los veo jugar y me entretienen. Sí, exacto. Así que nada, mujeres coleccionistas, gamers del mundo este friki, que puede ser, aunque no seáis muy activas en videojuegos, también os aceptamos y os necesitamos. Si os veis este podcast en un futuro, en directo, no dudéis en contactarnos por las redes porque estamos buscando más mujeres como nosotras, que aunque diferentes gustos, vidas sociales, localizaciones terráqueas, nos une nuestra pasión por este friquismo. Así que lo dejo dicho al aire. Y nos comentáis, ¿quién más quiere comentarnos en qué estáis liadas estos días? ¿A qué estáis jugando, chiquis? Las Resto, Maite, Loki, Luisa. Bueno, pues yo todavía no me he terminado el Ezio 2, el 2, lo tengo un poco en pausa. Probé hace nada el Melobot y ese sí que lo streamé el primer día, pero luego lo estoy jugando fuera off stream.
que me trae por la calle de la amargura. Es musical y vamos. ¿Pero te está gustando suficiente como para jugarlo fuera de stream? Sí, ya solo me queda el último bioma. O sea, y los otros al final los he completado en virtuoso, que es con todas las estrellas, pero me está costando la tira. Pero bonito, es muy bonito, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿pero me lo aconsejas a mí o se lo pongo en la lista de Tony? Pues no sé qué decirte. Uf, Lo jugamos, Tony. lo jugamos en pareja y las partes de los bosses le paso el mando. Sí, eso. Igual las partes de los buses se las dejas a Tony. Vale, guay. Lo Tony, pruebas y si no oído. puedes, lo pasas a Tony. Tony, mensaje en el buzón de entrega. Dice que oye, niño, dice que no sabe qué juego le hablamos. Bueno, luego se lo enseñamos. Bien. Y otro día probé también el Lost Naut, que es uno de fondo marino. Sí, lo voy a apuntar aquí. Es súper bonito, relajante, con una música muy bonita. Vamos, son de estos que empiezas a las 5 de la tarde y son las 3 de la mañana y sigues jugando. Pero, ¿es un juego largo? Yo pensaba que era corto. Pues no lo sé si será largo o no, pero... Te pierdes. A mí se me pasaron las horas del stream como si habría empezado hacía 5 minutos. Qué guay. Perfecto. La música. Sí. Sí, seguramente lo continúe fuera de stream. No, en stream porque me lo pidieron. Yo pregunté si querían que lo siguiera streameando y me dijeron que sí, así que... Mira, aquí voy a leer lo que pone Sandra. Sandra, me lo has puesto a huevo, no te escapas. Sandra dice, espero algún día armarme de valor para apuntarme a estas grandes charlas, aunque no soy jugadora. ¡Ese aplauso a Sandra! Dejemos Minuto, ¿qué minuto es? ¿Cuánto llevamos en directo? Bueno, 17. Minuto 17 del directo 08. Sandra dice que cada vez lo ve más cerca y nosotras hacemos constancia que la queremos aquí a hablar de nuestros friquismos. ¿Qué le ha dicho Sandra? Y para el mes tenía pensado, bueno, no sé si streamear o no, pero tenía pensado jugar juegos de miedo. Muy normalmente en Halloween veo películas de terror, pero creo que voy a hacer ambas cosas, ver películas de terror e intentar jugar algún juego que tengo un montón de juegos de miedo. Pues luego nos cuentas, vamos a hablar un poquito de qué planes vamos a hacer este Halloween y si va a ser un poquito diferente. Y vamos a lanzarnos ideas a ver qué vamos a hacer todas, pero me parece súper interesante muchas de las cosas que ya me anticipasteis, me hicisteis ayer spoiler. La verdad que Tony y yo tenemos que pensar qué vamos a hacer, porque tenéis unos planes muy guays. Y bueno, y para quien no conozca, ya hago yo promo, porque no se hacen self-promo, la hago yo. Loki Mara también, compañera que lleva con nosotros más de un año desde el principio del canal. Y nada, vino con una raid y ahí se quedó para siempre. La hemos adoptado, ya es parte del staff. Y no hay comunidad cookie sin Loki, sin Luisa. Muchas empezaron al principio nuestro. Otras tuvimos la suerte de pillarlas un poquito más tarde. Y tiene un canal de Twitch y en redes sociales también la veis. Aunque en redes sociales no genera contenido específicamente para redes, nunca se sabe. Ya tiene ahora un podcast. Tiene todo una Steam Deck, tiene un montaje de Twitch y la podéis encontrar muchas tardes y nada, y meteros en el canal de Telegram de los cookies, donde a veces, de vez en cuando, avisa que sale en directo. Cuando me acuerdo. Igual que Naranjita cuando se acuerdan. A traición. A traición. Si no, tendréis que daros de alta las notificaciones de Twitch porque si no, no os enteráis, ¿vale? Pero si las veis, no os lo perdáis, ¿vale? Venga. Más cookies para saludar. Y aquí está la buena de Laurix, guapísima. Hola, guapa. Nuestra Moti, nuestra cookie desde la sombra que siempre nos apoya y nada, también está cada día más cerca de que venga nuestro podcast. Por cierto, que me quedé en una raid y estabas jugando a un juego de miedo. ¡Ay! ¡Es verdad! Loki vino con un juego de miedo, el Paranorma. Sí, el Paranorma. Que Luisa ya estaba conmigo en esa época.
Luisa tiene más galones que Loki. Ya estaba aquí antes. Gorricha, anímate. Exacto, Gorricha. Gorricha, que sabemos quién eres y también estás escondida aquí en el chat, ¿eh? Vente para el Uy, directo uy, uy. próximo. Iros mentalizando que el próximo directo es dentro de un mes, chicas, ¿vale? Bueno, siguiente. Loki. Thank you. Muchas recomendaciones. Nos ha contado un poco dónde la podéis encontrar. Como veis, las dos, Naranjita y Loki Mara, son súper jugonas en directo y fuera de directo. Y Maite y Luisa no se quedan aparte. Lo que pasa es que yo ahora no juego. Eso es lo Bueno, ahora malo. estudia. Ahora con el estudio Ahora tiene mucho que juego hacer. poca cosa. Aunque mañana sí va a jugar un rato. Venga, cuenta. Vamos a estar jugando al Until Dawn. Y bueno, por lo menos de fin de semana en fin de semana algo juego, alguna cosilla, algún Resident Evil, algún Until Dawn, pero poco, muy poquito. ¿Y dónde vas a jugar el Until Dawn? ¿Solo está en PS4? ¿Puede ser? En PS5. En PS5. Voy a ir a casa de unos amigos. Bueno, que vamos a juntarnos como 4 o 5 y vamos a jugar al Until Dawn otra vez. Aunque ya no lo hemos pasado 20 veces, pero Qué vamos guay. a jugar una vez más. ¿Tú lo has jugado, Naranjita? Yo no. Recomendado. Primera recomendación. Y pregunta a Jack Reed, mola guapo, que si es el remake del Until Dawn. El de PS5. Sí, el remake. El remake, no sabía ni que había un previo. El de Play 4. El Play 4 sí lo Sí. tengo. Oye, Vamos nos a dicen jugar en el el... Play 5. Perdón, nos dicen en el chat que se tienen que esperar un mes para nuestro podcast. Es que es muy difícil cuadrar agendas y organizarse, pero sí, tiene que ser en un mes. Pero bueno, la espera valdrá la pena. Por cierto, llamamiento a los del chat antes de que continuemos con Luisa y Maide. Llamamiento al chat. Si tenéis alguna idea para noviembre, queréis alguna temática que toquemos o que tematicemos el directo con algo, nosotros tenemos algunas ideas locas de lo que vamos a hacer en los próximos. Abrimos la bandeja de sugerencias en el grupo de Telegram. Voy a poner las redes. En el grupo de Telegram de los Cookie Gamers, aquí tenéis las redes y el Telegram, tenéis el link Telegram Cookies. Ahí, por favor, uniros a la comunidad, estamos todos los días hablando y nos dejáis por privado o en público, como queráis, si tenéis preguntas para nosotras o si queréis hacer alguna sugerencia, ¿vale? Ahí lo dejo. No sé si Tony lo puede pinear arriba, las redes, si puede. Si no, ya lo haré yo luego. O Laurix, si sabe. Que tenemos muchos moderadores. Luisa, entonces ahora estás liada con jueguetes, Until Dawn, estudios y nada. Y estás mute. Poca cosa, estudiando y algún día jugando algo muy poquito. Until Dawn mañana y a lo mejor un Resident Evil y poca cosa. Sí, porque Toca sí, hay momentos para todo. Bueno, ya vendrá la recompensa. Y Maite, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿En qué andas? Que yo creo que estás en un momento histórico de tu vida videojueguil. Sí, he empezado el Zelda, mi primer Zelda. ¡Ya me ha ganado! ¡Ya me ha ganado! Sí, Yo lo tengo precintado y no he jugado aún a ningún Zelda. No me Sí, maten. sí. Y por ahí tengo también, sigo con el Shadow of the Tomb Raider. Voy poco a poco, verás en la Play 4, pero en la Switch voy dándole más ánimos, porque el envío me lo acabé también. A ver, Así en el chat, ¿cuánta gente se ha comprado o ha jugado al envío? ¿Qué tenéis que decir? ¿Qué os parece este FOMO que se está poniendo ahora? Porque es un juego que en algunas tiendas de España, aunque creo que es multi, se están agotando y no hay reposiciones. ¿Tenéis ganas de jugarlo? ¿Lo habéis jugado? ¿Os ha gustado? Contadme. Yo tengo muchas ganas de jugar al nuevo, porque jugué al Famicom Detective Club, a los 2 capítulos del remake, y no me he jugado al envío. pues juégalo. ¿Te está gustando el Zelda versus Sí. a lo que tenías de expectativas? Sí, la verdad es que sí, pues lo tenía ahí como un clásico, pero nunca había tenido curiosidad. Había visto los de NES, los cuadraditos moviéndose, yo los llamo los de los píxeles, y este tiene un aire a esos, porque te mueves igual. Igual estoy diciendo una burrada, pero a mí me parece a los antiguos, no a los 3D. Y me gusta bastante. Yo creo que me van a gustar. Voy a tener que empezar a ir hacia atrás. Voy a jugar los Zeldas al revés. Bueno,
Yo creo que también es una buena idea. Lo que pasa que eres consciente que te van a parecer un poco arcaico, pero a nivel documentacional o de investigación, nosotras que nos gusta mucho aprender de cositas de los videojuegos, yo creo que es un experimento guay, ¿no? Sí, sí. Pues Maite, tenemos que hacer algo, aunque sea en directo, para yo jugarme a los juegos de Nintendo, porque tiene WhatsApp, que siendo yo, Sí. yo, Que no- con la colección de Switch que tengo todos los que son, bueno, todos no tengo el Splatoon, pero todos los que son franquicia Nintendo, distribución Nintendo, y no los juego porque no me da tiempo y priorizo otros juegos. Bueno, pues poco a poco. Tendremos que hacer algo, Tony y yo, al respecto. Dicen los chicos que aquí hay mucha gente. Kovac, Danny Yu, Odorono, el Emio, vaya chapa me dio Lidia por vuestra culpa. Emio lo compré de salida aunque todavía no he jugado. El mal del adulto que quiere jugarlo todo. El Emio está genial. Maravilloso Shadow of the Tomb Raider, dice Danny Yu. Así que nada, todos apoyan la moción a que hay que tener un Emio en tu vida. Con el Shadow me va a pasar lo mismo, porque he empezado por el último Tomb Raider. Así que iré hacia atrás. Pero es como un nuevamente. reboot, ¿eh? Es como un reboot esto de los nuevos. Pobre Visa. Pero gráficamente mola mucho. Yo que vengo de los 8 bits, he ido a mí ahora mismo a dejarme juegos actuales. Un poco de morriña jugar algún juego antiguo, pero no. Donde esté un juego en la Switch o en la Play 4. Bueno, voy a ver quién tenemos en... Perdona, pero voy a ver un segundo quién tenemos en directo en YouTube, que no estoy saludando a la gente de YouTube, pero hola YouTube, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, que ni lo he abierto y no sé si estamos en directo y las estadísticas y la conexión está bien, sí. Usuarios simultáneos, 0 ahora mismo. Bueno, futura gente de YouTube, vamos a dejar el vídeo subido. Muchísimas gracias por vernos a posteriori. Que sepáis que tenemos un canal de YouTube exclusivo que se llama Café con Cookies, donde subimos los podcasts, aunque el directo se emite en directo, tanto en el canal de Cosievix de Twitch y de YouTube. Luego tenemos nuestro canal propio del Cafetito, porque tenemos muchas esperanzas de que este podcast sea legendario y que dure mucho tiempo. Estamos haciendo planes de viajes para final de año, para dentro de un par de años, así que tenemos ganas de hacer cositas juntas y os las iremos contando. Creo que mi conexión va mal, dice Naranjita. Creo que vas bien ahora. Vas altos. Voy a saltos. Pero te vemos y te oímos. Sí, pero creo que me va a saltos. Y es porque mi gata se ha subido encima de internet y ha tocado algo. Y no sé si salirme es que las gatas... y reiniciar el internet. Tú lo que quieras. Puedes hacerlo si quieres, ¿eh? Te rescato. Y ahora vuelvo. Vale, guapa. ¿Vale? Ahora. Taori. Ahora. Bueno. ¿Qué teníamos en la parrilla de hoy? Vamos, a lo que hemos estado jugando y demás. Guay. Ahora vamos a hablar de Halloween y de finales de octubre. Bueno, hay quien celebra el Día de los Muertos, Todos los Santos, Halloween. ¿Vosotras qué vais a hacer? ¿Soléis hacer alguna celebración especial en estas fechas? Sí, Luisa, tírale. Yo sí. Pues mira, yo voy a quedar con mis amigos, con los mismos que voy a quedar mañana, y vamos a jugar a juegos de miedo. No vemos pelis, sino que jugamos a juegos. En este caso creo que este año pues tocará Resident Evil. ¿Pero va a ser solo, o sea, os pasáis un día o es varios días? No, solamente el 31. Solo el 31 quedamos y bueno, pues llevamos cositas para comer, picoteo, a veces hago yo hamburguesas o lo que toca o pedimos algo y nada, pues estamos allí jugando entre todos, jugamos a algo que podemos jugar entre todos, o bien con uno con el mando y si somos poquitos, pues jugamos a lo mejor a algo un poco más de petit comité, pero sí, sobre todo Resident Evil y todo eso. Y pregunta de noob total, de no saber cómo se juegan los Resident Evil. ¿Son single player o son cooperativos? Single player. Ah,
O sea, no hay opción de jugar partidas. Depende cuál, si el 5 o el 6 se pueden jugar cooperativos, con gente. Pero vamos, si quieres jugar lo que es la historia principal, los primeros, los clásicos, que son los que jugamos, los de Play 1, sobre Sí. todo, pues son single player. ¿Pero qué jugáis? ¿Los remake o los de Play 1? No, los originales de Play 1, 1, 2 y 3 de los originales. Muy bien. Duros. Aquí nos dice el chat. Bueno, nos gusta mucho. Tenemos un chat que es el comodín perfecto. Cualquier pregunta la lanzas y el chat te responde. Es como el oráculo. Chats, ¿cuáles son cooperativos? Y nos dice el Pepcat, el 5 y el 6 son cooperativos, para ser más específicos. Son cooperativos el 5 y el 6. Muy bien, venís con los deberes hechos, así nos gusta. Y el Corona dice que el 84, que los de PS1 son dolor de dedos, nada. Si te gustan los juegos de Play 1 y has jugado toda tu vida esos juegos y los has jugado durante 20 años seguidos, como el juego, cada año es obligatorio jugarme los Resident Evil, al final yo estoy súper adaptado a ese tipo de control. ¿Te lo sabes de memoria? Sí. ¿Os lo pasáis en un rato? El control tanque... Ostras. Me da igual, yo soy muy de control tanque, me los paso. Soy una enamorada del control tanque. Y aparte de eso, pues no sé, ¿qué hacéis? ¿Halloween o es algo que hacéis desde hace mucho o siempre? Lo de sí, juntarse desde con hace los ya amigos? bastante. Pues hará 10 años que nos quedamos todos. Ponemos depende en qué casa de quién sea, porque a veces vamos variando. Sí. Decoramos todo y ponemos, pues eso, chuches de Halloween, algunas chorraditas. Siempre buscamos que esté todo tematizado un poco de Halloween. Y bueno, lo voy a jugarlo. Mola. Pero sí. Y nenéis, ¿el resto qué? ¿Hacéis también algo especial? ¿Os disfrazáis, tuneáis? ¿En vuestro barrio viene la gente a pedir caramelos como hacen en Estados Unidos? No. Cuenten. Cada vez más. Aquí en mi barrio el portero automático está todo el día. 2 o 3 días antes ya están tocando. Y al principio hace gracia, pero ya no son muchas veces. El truco trato no mola, ¿no? Sí. Aquí Pero nada, bueno, está divertido. Aquí cero. O sea, en Madrid, porque Maite está en Madrid eso ya se lleva. ¿Y habéis visto un cambio de esto hace tiempo? Porque yo, por ejemplo, para el que no me conozca, yo he estado en colegio inglés desde pequeñita. En el instituto ya me fui a un colegio público, pero tuve la suerte de crecer en un colegio inglés y era todo muy british, ¿no? Entonces Merry Christmas, todo era no había los Reyes Magos, eran Christmas, Halloween. Y en Estados Unidos también hemos vivido y el Día de Todos los Santos, todo se celebra diferente que aquí en España. Yo, por ejemplo, he visto que hace como 10 años ahora, igual por el tema del consumismo, teniendo todas las ventas online de MediaMarkt, el Corte Inglés, todo el mundo estar más en las redes sociales y demás, como que todo el mundo, lo del Black Friday, Halloween, todo como se ha hecho más mainstream, ¿no? Sí. Lo que pasa es que aquí por esta zona, otros años ya estaban estas fechas ya estaba todo lleno y no llevamos un par de años que no. Pues yo la churrería de 4 de mi casa está ambientada. Ha ambientado la churrería, tiene muñecos, Frankenstein, piratas, de todo. De hecho, ahora he pasado hace un momento y había una fiesta, estaban pintando a los niños, se lo estaban pasando muy bien. Yo tengo un Tiger aquí debajo de casa que es mi ruina. Y ya llevan un mes con las tacitas y todo lo de Halloween, así que... Claro, pues antiguamente aquí igual, o sea, por esta zona no... Bueno, hace 30 años aquí Los Santos era todo lo contrario, era recogimiento. Y ha cambiado mucho. Y Maite, ¿qué vas a hacer? O Loki, ¿qué vais a hacer estos días? A ver, yo es que no estoy acostumbrada a celebraciones de Halloween. Lo que pasa es que es mi cumpleaños. Eso sí lo voy a celebrar, obviamente. Hay que celebrarlo. Sí. Tienes que vestirte.
Sí, sí, de bruja. Hoy en día con los filtros de TikToks y aplicaciones de estas no hace falta ni esforzarse en comprar maquillaje ni disfraz. Sí. Ya, No eso hay sí. excusa, no hay excusa. Y nada, pues le decimos a tu brother que a ver si hacéis algo chuli y nada, y que esperamos que nos lo cuentes. Vale. Y Loki, tú que guapi, has dicho que vas a Yo pelis. normalmente en Halloween solo veo películas y normalmente era solo el día de Halloween, el día 31, Ajá. que veíamos sí o sí la película del Cuervo y Pesadilla antes de Navidad. Ya ves. Esas tenían que ser fijas y luego si nos daba, pues me daba tiempo, pues me veía más. El año pasado, hace ya 2 años, empecé a hacer todo octubre películas de miedo. Y este año pues quería meter también los videojuegos. Películas de miedo y videojuegos. Pero ¿de dónde saquéis el tiempo? ¿De dónde sacáis el tiempo para todo esto que decís de hacer? O sea, ¿no dormís? ¿Hacéis gincana de no dormir esos días? ¿O cómo va? Porque no sé cuántos Resident Evil tenéis que jugar, más el Until Dawn o Until Then. Que me lo expliquen. Hay mucha vampira por aquí. Sí, sí, Vamos a trasnochar. ya me contaréis cuál es el truco. Y Bueno, hay juegos que son cortitos, 4 horas, 5 horas. Claro. bueno, pues ahora haremos una sección de recomendaciones, me decís cuáles son, porque creo que esos van a venir muy bien. A ver, la mayoría de juegos de miedo son cortitos. Yo, por ejemplo, los que juego son... Intento que sean 4 o 5 horas. Menos, hay otros que no, que son muy largos. Pero la mayoría de juegos de miedo son cortitos. Y a mí me duran el doble. También el triple. Bueno, Yo soy Aquí más ya estamos igual, ¿eh? ¿Cuántos directos hicimos del Paranormal Site? ¡Puf! No sé, pero guau, pero fueron brutales. A ver, pero también consultabas con nosotros en el chat, Claro, qué esperar, eso es lo que moló. llevamos y todas esas cosas. Entonces no es lo mismo. Sí, Aparte que lo estabas traduciendo según lo leías. sí, sí. Claro. El tiempo no es el mismo. Yo, esa Eva no, creo que ya no existe. Esa cabeza no sé si la tengo ya. Que Bueno, sí, chi- eso es ponerte. Yo estoy pensando que somos muy aburridos, Tony y yo. Tony, tú y yo no hacemos nada especial para Halloween, aparte de ir a cenar y hacer como esa puente, algo especial, ¿no? Y que si hay algo tematizado, como ir a un sitio mexicano, como el Día de los Muertos, no sé, hacer algo así especial, pero ver pelis de miedo o jugar a juegos de miedo específicamente no. Igual, si lo piensas indirectamente, como estamos bombardeados por este movimiento, en la tele pones la tele y lo que dan es películas de miedo. Pero no es que tú pretendas hacer una gincana de miedo, ¿sabes? No es algo que Tony y yo hacemos planificado, la verdad. Yo tampoco planifico, ¿eh? Yo nunca lo he celebrado. ¿Y no Halloween. hacéis ninguna comida especial, como una pumpkin pie o No, yo no. una torta de Este año va calabaza? a o- ser el primer año que me disfrace, pero por dar solo por saco. ¿Y te vas a Pero disfrazar en no. directo en el stream? Sí, Venga. Olé. ya veremos Guay. qué y cómo. Pero ya te digo, nunca me ha gustado a mí disfrazarme. Cuando No era cría sí, spoiler. pero ahora... pero No ahora spoiler, no spoiler. No lo voy a spoiler. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa. Oye, por cierto, ¿sabéis que en Twitch hay una opción de colaborar que varias personas de otros streams pueden entrar a vuestro stream y cada uno mantener su chat en su stream? Hay una cosa de colaboración. ¿Ah, sí? Sí, Los que de no, la llamada, ¿no? no sé cómo es, pero básicamente es o me invitáis a vuestro stream o hacemos un stream especial, pero bueno, tendremos que mirar a ver si hacemos algo. Ostras, pues eso se puede hacer, claro. Sí. El día de Halloween podemos... Porque yo no sé si voy a tener mucho tiempo para montar mi stream, pero yo me apunto al vuestro. Sí, no estaría mal, claro. Disfrazarse Tenemos- es top, dice Gorricha. Gorricha, no des ideas y vente para el podcast. Didi Maite, guapa. No, que bien, tenemos a la killer. Y espera, que al revés. A la killer y a la que grita. Claro, yo soy la gritona. A ver. hazla pues, Aquí la que señora. grita. Y aquí Y ahí la killer. Vaya. Yo la llamo Loki Mata.
Lo que mata, Lo que mata. de verdad. Qué fama me ponéis, madre. Tenía un videojuego en el que juguéis una contra la otra. ¿Te imaginas? Una matando y la Ostras, otra gritando. No, hay un videojuego que vi el otro día que tú puedes ser o el que o el que mata o el que. El Dead o by el- Daylight. No sé cuál es, pero me hizo mucha gracia que puedes estar en los dos. O el que huye o el que mata. Y eso Que son estaría 4. guay. Que tienes que Sí, estar sí. Ostras. arreglando cosas Aquí. y saliéndote el Dead. Muy Ah, bien. Dead by por Daylight. naranjita. Ese tendría que Nokia estar por muy guapo naranjita, para yo quiero jugarlo. ver eso. Yo me muero. Estaremos Loki tirando que todo el vaya rato. como el de viernes 13 y nosotras Sí. 4 ahí arreglando cosas intentando escapar de ella. Muy bien. Pues. Eso lo tenemos Pero que mirar para hacer un directo. Pero creo que es aleatorio, ¿no? Tú Te da puedes el elegir. Ah, bueno, aleatorio. claro, sí. Ah, No sé vale. si se puede hacer grupos, pero Dicen en el chat me que pillas. un Hello Neighbor también estaría muy bien. El- O eres el vecino o el niño. Ah. Ese no sé. Ese no lo he visto yo. Sí, el Hello Neighbor. Mira, voy a poner aquí un momento la pantalla y os lo enseño. Así practicamos esto. A ver. Esto, ¿cómo nos podemos poner así? Así mejor, ¿no? Vamos a poner aquí. El Hello Neighbor. Dead by Daylight. Ah, no, pues lo he escrito mal. Mi inglés. Olvidado. Neighbor. Aquí. Aquí está. Este juego es, ¿os suena? La portada sí. Pero no sabía que. Hay dos, ¿no? No sé si se escucha, voy a ponerlo. ¿Se escucha? Escúchate. Sí. Uy, qué fuerte, pero no lo puedo bajar. Qué cariño. Qué preciosa. Este es el que nos recomienda el chat. ¿Y qué es? ¿Por sorteo lo que te puede tocar uno o el otro? Ostras. A ver, es curioso. Tenemos que hacer bandos en el chat de Team 1, Team 2, ¿sabes? En plan... Sí, sí. Dice que miedo no, pero si andas con tensión para que no te pillen. Hola Miguel, guapi. Muy guay. Mira, aquí estoy viendo otros que me había olvidado que había jugado. El Vale, pues ya lo Plenty tenéis. Es un luego juego está que... Bueno, Dime. perdona. No, digo que este juego lo tenéis en físico, en Switch, en PS4 y en digital en todas las plataformas. Aún está disponible, pero veis, también ha bajado bastante, en algún momento baja bastante en digital, 4 y pico, en En Switch. las cestas del game sigue estando, Sí. algunas veces. Aquí pone number of players 1. Odoro, no nos engañas. Aquí, o era Gorricha. ¿Gorricha? ¿Cómo se hace esto? De 8 a 17 horas. Bueno, para Peggy 7. Bueno, es terror limitado. Bueno, chiquis, pues... Eso es lo que podíamos hacer, jugar en cooperativo. Yo, como os digo, yo no voy a hacer nada en específico porque no tengo un plan especial. Aparte de que montaremos algún stream que sea temático, ¿no? Como lo hicimos el año pasado, ¿os acordáis el que hicimos de... Nos pintamos Tony y yo, el de Piratilla, Sí. Calavera y yo de Mortífera? Que estuvimos haciendo... ¿No fue que compramos los panayets ese día, Tony? Creo que compramos panayets, que son las pastitas de Cataluña que se comen para esas fechas, y estuvimos cenando con vosotros en directo, creo, y haciendo juegos de religión y miedo. Sí, algo así haremos. Sí, algo así. Algo haremos así. Bueno, nenis, pues vamos a lo que vamos. Hablamos de juego. ¿Cuál fue vuestro primer juego de miedo? Abramos el baúl de los recuerdos. Y chat, queremos oíros a vosotros. Vuestro primer juego de miedo, terror o sigilo, o que os dé un poco de cangueli, aunque no sea considerado de miedo, ¿cuál fue? El primer Alone in the Dark. El de PC, también. el de los polígonos. Sí, sí, yo también. Y Pero luego ¿se el considera de miedo o de miedo por los gráficos ahora? Porque a mí me daba No, mucho daba rollo. calle. La música cuando empezaba la música ñe, ñe, ñe,
Y el movimiento del muñeco. Y el crec. O las Uf, puertas. sí. ¿Os acordáis? Sí. Mal rollero. El Sí. juego, sí. Yo creo que es el mismo. Cuando vosotras me lo habéis dicho hoy o ayer que estuvimos hablando del tema, digo, ¡ah! Me habéis desbloqueado un recuerdo que tenía completamente olvidado, que lo jugué en disquete. Sí, Ya sí. ves. Sí, en disquete. Era en disquete. Que era la época que yo también tenía PC para jugar a los Lemmings. ¿Os acordáis? Ostras, Los eso Lemmings también que eran es. en parachute, en Sí, paracaídas. Qué Sí. guay los Lemmings. Yo ese lo tenía en Jack Sparrow, en un disquete azul, me acuerdo, para jugar a los Lemmings, sí. Y yo también ahora recuerdo de mover los muebles, saltar por las ventanas en el Alone in the Dark, ¿no? De buscar las llaves, secretos. ¿El Alone in the Dark qué tipo de juego es? ¿Es un point and click o es un juego de aventura normal? Creo que es de aventura, más bien, ¿no? Sí, es aventura, yo creo. aventura. Vale, Mm. es que como yo tenía Sí. que encontrar cosas, me parecía recordar como si fuera un poco point and click, no, es aventura. Porque a mí aventuras gráficas de miedo no me han dado miedo, creo, no recuerdo ninguna. Y yo soy muy cagueta, Sí. pero este sí me daba mal rollo. Y el resto, Luisa, Naranjita, vuestro primer juego de miedo, Yo creo No, que el que como más- Luisa. no el que más miedo os haya dado, que eso, ir preparando Eso después. la pregunta siguiente. Yo es que ayer cuando lo hablábamos, estoy que no sé si era el 2 o el 3, el Resident Evil. Porque no me acuerdo, sé que era de PS1. A ver, cuenta ahí- cosas que el chat adivine. Oráculo Claro. del chat. Pongan Y, orejas. y ayer cuando lo decía Luisa era... Yo entraba, abría una puerta, entraba en un pasillo, ¿vale? Había unas escaleras a un lado y de pronto yo iba andando, pero no me salía por la ventana, a mí me salía por detrás. Yo lo escuchaba que iba a venir alguien. Lo notaba, lo El 2 notaba, lo puede notaba. ser. Puede ser que sea el El 2. 2. Y cuando me giré me vi al pepino ese ahí. Cogí el mando, lo tiré y apagué la consola. Nunca más volví. El Mr. X puede ser que fuera así, el Resident Evil No. 2. No lo sé. Es que no me acuerdo, porque era la PS1 y hace muchos años. Y ya te digo, desde entonces no jugué nunca más a juegos de miedo hasta hace año y medio, 2 años, ¿eh? No. Joder. Sí, lo dejé todo. Y mira que tengo juegos de PS2 y PS3 de miedo, porque me gusta coleccionarlos. Pero no me he atrevido más. ¿Resident Evil 2 Apocalipsis es el mismo? No. ¿Live Action Trailer? No. Story Es que hay Trailer. muchos. ¿Hay un Resident Evil. remake? Es uno de una mansión, Sí, pues sí. entonces es el 2. ¿Hay un remake que salen esos dos espada con la pistola? ¿Es ese? Voy a ponerlo aquí para que Mira, sepamos. No, a ver, era de PS1, entonces no... Es de PlayStation 1. Luego está el Ay. 2, que es ese. Ese A ver. es el R2, es el remake. A ver, Ostras, qué guapo. Y es este. el 1. Resident Evil, Es el PS1 uno. trailer. Vamos a desbloquear recuerdos, ¿vale? ¿Lo ponemos? Ponlo. Ese es el mío, ese es mi primer juego de miedo. Ese es el primero que jugué yo. ¿Se escucha? Bajito se Sí. oye. Mira, la calidad máxima es 200. Alpha Team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. ¿Me dejas No, I sorda? haven't found it yet. No. ¿Qué pasa ahora? Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are Yeah. outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Parece una película. Bravo Team went to the qué pegue hideout of the tiene El group inicio. and disappeared. Eso es una peli, ¿no? No lo Claro. sé. Es la cinemática primera. Ah, vale. Yo- No es... Era Es la así. cinemática. Es acción real, eso es real. Pero es ¡Ostras! así el juego. Yo no me acuerdo. Así empezaba. Chris Redfield. ¿Empezaba así? Sí. No lo sé. ¡Qué bueno! Sí, empezaba. Jill A ver. Valentine. Estás en la versión sin censura. Barry Tendremos que poner en el stream que vamos a hablar de sangre y muerte. Albert Wesker. Resident Evil. ¡Wow!
Pues no me da mucho miedo esto, solo el principio. No. Pues Yo es creo que era jugué el 2. Ese es mi primero. Este es tu primero. ¿Y el 2? El Resident Evil 2, vamos a ver. El Resident Evil 2 era el que podías escoger entre... Pues Ya no, está, lo tienes abajo. Abajo, abajo. Pon PSO1. El cuarto. El Este. cuarto vídeo, bueno. Ese es cuando ya empiezas el juego. Ahí vamos. Es que es Play 1. Madre mía, qué calidades. Bueno, nos apañábamos con eso. Y si no haces con el Silent Hill, le pones... I'm finally here. Buah, yo lo siento, estos gráficos ahora me dan Juegazo. miedo de los sintéticos que se ven. No. He is dead. Ay, me acuerdo. Guy's a maniac. Why'd he bite me? Oye, ¿os pasa como le pasa a Maite que jugar a juegos con estos gráficos os da un poco de telele? Porque yo soy de la época nueva Hello. y yo como que obvio el gráfico y me meto más en la historia, no me parece, no me molesta. No sé. Hello. A mí sí que me molesta un poco, ¿eh? A mí ¿Sí? para nada, yo soy A mí una sí. fanática de esta. Lo veo raro, pero bueno, si lo tengo que jugar, lo juego. Oh, qué guapo. Look, I'm sorry I Lo bothered siento, me he you, equivocado, okay? buscaba el baño. Just don't come any closer. Are you listening? Bye, bye. Hombre, no. Amna puros, la chavala. Ahora me imagino la visual novel. Correr, esconderse. Bueno, a ver, que es del año 98. Wait, don't shoot. Vamos a ponernos ahí. Venga, se ve bien. Pero uff. We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. Y es que es una de mis sagas favoritas. Yo la amo. There! Corren rápido, ¿eh? Se nota que van con prisa. Buckle up. Okay. Pues eso. Hey, could you open the glove box? Sure. Bueno, chicas, que si no Pues era un estaremos, juego de esos, sí. que si no estaremos toda la noche. Pero básicamente este es el juego. Y vamos a ver, para los que sean aquí jóvenes, el Alone in the Dark de PC, ¿no? Madre Sí, sí. mía. Trailer. Trailer. Bueno, A ver si existe esto. Es que Pero este bueno, es pero nuevo. Ese es el nuevo. Estos son modernos. El del 92, ponía 1992 en algo. 1992. Aquí. ¿Es este? ¡Es este! ¡Me acuerdo! ¡Desbloqueado! ¡Lo El mayordomo recuerdo! este, madre mía. ¡Qué fuerte! A ver, vamos a ponerlo. Es verdad, cuando cargaba esto, qué fuerte. Ahora me acuerdo, me viene todo de repente. Hacía 40 años que no me acordaba de esto hasta que me lo dijisteis ayer, ¿eh? Bueno, 40 no, tendría... Madre mía. La musiquica. El cochecito ahí, tiki, tiki, tiki. ¿Cuántas veces haríamos el principio? ¿Os acordáis? Ahora es cuando me pegan la crujida por copyright con el juego del 92. ¡Qué bueno! Pues la mansión ya flipas. Oye, la música que bien se oye, ¿eh? Esto en el PC Speaker. Y las pisadas, ¿qué? Sí, sí, pero mira cómo se mueve el señor. Va. A ver, en el chat, ¿cuántos de vosotros jugasteis al juego del 92? Del Alone in the Dark. ¿Y lo volveréis a jugar a día de hoy? No. Yo tampoco. Yo esto no lo juego. Uf.
Mira la cara del muñeco, porque no lo sacan muy de cerca, pero vamos, da más miedo verle. Ahí le vas a ver bien. Son polígonos, son triángulos, yo creo. Está hecho con triángulos el muñeco. Ay, madre. El principio del juego. 3D. Ay, me acuerdo de esto, por Dios. ¿Cómo camina? Pero veo cómo se mueve. Por eso preguntaba si era como point and click, porque me recuerda mucho a los movimientos y a la lentitud de un point and click. Pero ves, de pronto se pinta ahí una grieta y para abajo. Ole. Pues Lo nada. dice ni de coña lo volvería a jugar, dicen a veces. Es realmente manco al moverse este. Existe un pequeño remaster no oficial de este Alone in the Dark. Bueno, pues ya tenemos Resident Evil, Alone in the Dark. ¿Quién más? ¿Cuál era el otro? ¿Qué nos falta? Ya está. ¿Ya está? Sí, como dice Naveche, esto es realmente manco. Yo me quejaba de mi manca, pero esto... ¿Y cuál es el juego que más os haya sorprendido de miedo? Por lo que sea, porque igual no os esperabais que fuera de miedo y os gustara, o porque os petrificó, o por lo que sea. El Resident Evil que más susto me da a mí, Sí. y más a mí, es el Resident Evil 7, no me matéis. Pero, ¿7? ¿no te lo esperabas? Sí, porque es asquerosete. ¿Pero no te lo Más todavía. esperabas? No, porque luego el 8 lo ves y yo creo que no llega a ese nivel. Porque Sí. además ahí ya son gráficos guays. Aquí dicen en el chat, Silent Hill, Evil Within. Pero sí. El Silent Hill 1. Silent Yo Hill tengo 1. risa. Como me llega el Madison, no sé qué haré. ¿Cómo lo jugaré así? Venga, vamos a poner trailers. Silent Hill, ¿de qué año? Del No lo sé, 99. pero es... Busca Play 1. 1999. Play 1, sí. Claro. Yo es que no sé lo que me estáis hablando, así que lo voy a ver con vosotros. Silent Hill. Este. Gráficamente lo Ponlo, apañaron un ponlo. poquito. Pasa que es la mejor copyright, pero... Porque no sé
un HD, es un remaster HD, ¿no? Bueno, ahí ya se le Sí. ve que es Play 1. Aquí ya se ve que es Play 1, sí. Ahí ya se le ve. ¿Cuál otro habíais dicho? Voy a mirar el Outlast, a ver. ¿Cuál El otro habíais Outlast, dicho? pero es de, ese sí que tiene Yo fama había- de... Yo A había ver. visto el The Evil Within, que yo no lo pude terminar. Y para que yo no lo termine, bastante. No pude. ¿No ¿Alguien tienes el ha 2? Ese También es lo tengo, el uno. 2. La niña del pozo, con esa no puedo. Evil Within, pero hay muchos. El 1. El 1. El 1. Y El no 1 hay- de PS3. Ah, vale, es este. El 1 es de PS3. Launch, parece una- vale. Parece una tontería, pero es que la tía esa sale en todos los lados de golpe y me crea... Es O peor sea, que que más alguien. de sustos por de repente que de... A ver. No, y que me pongo nerviosa porque no puedo matarla. O sea, puedes disparar, pegarle todo, pero me pongo tan nerviosa que se me nubla la mente y no le doy. Porque la tengo enseguida pegada a mi cabeza. Este es el Más. Evil Within. Keiko joined. Hola, Keiko. Buenas. ¡Hola, Keiko! Hola, Keiko. Hola. ¿Qué tal ha tal, ido? guapetona? Bien, bien, hemos ganado. Ah, bien. Estamos aquí viendo nuestros primeros o los juegos más terroríficos que recordamos de nuestra historia y el chat está desbocado. Si os venía escuchando en el coche. ¿Qué tal como podcast? ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, muy bien. Ese también me ha Hacéis miedo. el viaje muy ameno. Hay que escapar. El Island Isolation dice Papu. Sí, el Island lo jugó Naranjita. Ostras. Pero el Alien es muy chulo. Al final. Es uno de los juegos que mejor me lo he pasado. ¡Ah! Me muero con la mano esa. Yo ves, es que esto ni me atrevo, ni a abrirlo. Amalia, Por eso te hay digo que que- jugarlo. Esto es Juan. que te da... Porque no lo, Esto es para lo verte puedes matar, jugar a pero ti. no. Uf, Para y verte esto- lo jugar a ti en el móvil, en la Pero pantalla yo es que pequeña del no me móvil. atreva. Es que no soy capaz de moverme. Entonces no doy 2 pasos sin que me mate. Entonces no veo la historia. O sea, no puedo ni pasarlo mal. ¿Sabéis? Sí que he jugado al SAU. A ver, dice Gorrichita. Sí he jugado al SAU, sí que lo he jugado. Pero he jugado al 2. Al 1 no, al 2. Al Modder, ¿te has jugado? Pero está en PS3 lo he jugado. Pero está chulo. Bueno, aquí tenemos un montón de recomendaciones de la gente. Papu, el Madison, Silent Hill 2. ¿Quién más? Clock Towers. ya Con lo el hemos alien te visto. sudas hasta los dedos. El Medium. No hay que matar, hay que escapar, dicen. Obras maestras. Al Sao. ¿Al Sao habéis jugado? SAU sí. Pero al siendo 2. la película como es. El Ah, Pepcat, un besito, dice amiguichis, 1000 disculpas, os tengo que dejar. Excelente podcast, abrazo inmenso para todas. Un besito, muchísimas gracias por pasaros. Pues seguimos con terroríficos. Keiko, ¿cómo estás, guapa? Bien, aquí adaptándome ahora. ¿Estás ready para una noche de recomendaciones y juegos de miedo? Sí, bueno, yo de miedo juego poco, pero Bueno, recomendaré algo. puede ser paranormales, brujas, otoño, muertos. Sí. Hemos estado haciendo una ronda, hacemos una ronda con Keiko. Hemos hecho una ronda de qué juegos, me voy a poner yo aquí y a Keiko más en medio. Una ronda de ¿cuál fue tu primer juego que recuerdas haber jugado de miedo o de terror o así que te haya marcado y te haya angustiado, aunque fuera de sigilo? El primero fue el Silent Hill, en la PS1. ¿Ves? Otro. Juegazo. Sí. O sea, tengo ahí cuando estaba en la habitación de mi hermano, ahí jugando en el suelo, él a mi lado ahí mirándome cómo jugaba. La verdad es que muy guay. Pero antes sí lo jugaba, pero ya no lo juego. Ay, no. Tienes que jugarlos. No, porque ahora ya vivo sola. Yo Claro, Cagona. Un día habrá que jugarlo. De eso que ¿tienes campana en la ducha o tienes cortinas en plan? No, es una Bates mampara. Motel. En Es plan mampara. Mampara transparente. Guay. Sí, pero yo me cierro la puerta y todo y la vigilo a veces. Qué Es que maravilla. soy muy cagona, lo siento, soy muy cagona.
Bueno, ya sabemos, cuando hagamos la casa de colonias de las cookies, no se vale dar sustos por las noches, ¿eh? No, por favor. No. Cuando se dice de ir a dormir, nadie se No, esconde detrás de las puertas y me coge el pie a la Estoy compañía. viendo aquí a alguien riéndose. Ya. Oye, Voy a ir. ¿Qué A ver, Y y encima lo voy a grabar, te voy a pegar un susto. desheredada, desinvitada. No, ya no se puede. Oye, Nenis, y nos había explicado ayer, nos había hecho un avance Keiko, que ya tiene un plan muy especial para la fiesta de Halloween o de Todos los Santos, que es muy diferente a la que hemos explicado nosotros o nosotras. Sí, este año tengo pensado, vamos, ya estoy organizando, ya estoy comprando cositas y demás, de prepararme un altar de muertos al estilo mexicano para todos mis seres queridos que ya no están aquí, pues ponerle ahí sus fotillos y preparar ofrendas que hacen los mexicanos y tal. El año pasado estuve aquí en Madrid, en la Casa de México, y es una pasada cómo preparan esos altares. El mío va a ser chiquitito, así una cosita, pero bueno. Ya os pasaré fotos. Qué bonito. Saludamos a Jonra, que es el único que está en YouTube viéndonos solico y estamos hablando de juegos de miedo. Jonra, si tienes miedo, vente para Twitch, que está el chat, pero bueno, iremos hablando en plural para leeros a todos. Solo que el chat de Twitch está mucho más animado que el de YouTube, que está. Hay 3 personas simultáneas. Está Nvidia, yo misma y Jonra. Os recomiendo Layers of Fears, dice. Sí, está chulo. Eso está chulo. Layers of Fears. Pues Keiko, el plan es top. O sea, yo no he visto la película de Coco, pero me hiciste pensar en Coco. Tienes que verla, preciosa. Sí. Y vamos a mostrar el juego de Layers of Fear. Que nos recomienda Jonra, creo que es. Launch Trailer, ¿vale? Que es un juego que Tony me contó en una característica de su. Este es de los míos. ¿Eh? Totalmente. Limited Run, Sí. en físico. Wow. Play 3. No. Mira, Game, jaja, dice, estaba en YouTube, pero me he venido aquí. Muy bien, muy buenas. Y hay una segunda parte de Layers of Fear. Pero no sé si está en físico la segunda parte. Oráculo. ¿Está la segunda parte de físico? ¿Alguien más del chat se ha jugado a este juego? Tiene buena pinta este, ¿eh? Pero claro, esto es para jugarlo con los cascos y estar ahí. A oscuras. A oscuras. Esto es terror psicológico, ¿no? Como ayer estaba Maite, a oscuras. Sí, pues si queréis lo hago. A Jonra la segunda le gustó menos, dice. Pero esto es terror psicológico, no es terror chusquero del Resident Evil. No, aquí no hay sangre. Aquí solo hay gritos. Te da más miedo. Call of Cthulhu también está chulo. Gorritka tiene un historial bueno, de juego de miedo. Call of Cthulhu. Muy guay. Pues otra recomendación del chat para todas nosotras, para las cookies y para las no cookies. Bueno, y Keiko, estamos hablando primer recuerdo desbloqueado de un juego de miedo, el Silent Hill, pero otro que te haya marcado que igual no sea el primero. ¿Cuál es el que te sorprendió, te marcó, te atemorizó más? ¿Qué me atemorizó más? O que te sorprendió. No, en esa época yo lo que jugaba es eso, el Silent Hill y el Resident Evil, algún también jugaba. Pero es que ya te digo que de miedo no sé de jugar. Entonces, no tengo ninguno, porque a partir de ahí
Ya cuando he ido toqueteando, porque ahora es cuando más juego. Entonces, de esa época aquí he ido picoteando diferentes consolas, pero tampoco he jugado a miedo. Yo os voy a hacer una recomendación de un juego que ya os he hablado de mi primer juego, que fue el Alone in the Dark, que no me acordaba hasta que me lo dijisteis. Hubiera puesto otro de más reciente. Estoy fatal de la cabeza. Y uno que me sorprendió mucho, que yo me esperaba que iba a ser spooky, no sé, me imaginaba un walking de estos así y tal, pero no, tiene como si fuera, es en primera persona y tienes que disparar, coger armas y disparar, y aparte tienes puzzle y de cookie no tiene nada, pero encima me he enterado que ese juego que está en físico tiene segunda y tercera parte en digital, es el Bendy. Ah, muy bien, ese es súper bonito. Muy bonito. Es que le echa el ojo. Un poco clunky, los controles son un poco clunky, a menos en Switch, pero quiero ponéroslo porque no sé si todo el mundo lo conoce, en su momento estuvo muy caro, creo que está a 35 de segunda mano por ahí. Vamos a buscaros el Bendy. Bendy, ¿ves que hay? The Dark Reveal, The Ink Machine and Secrets of the Machine. Y el que yo digo es el de Ink Machine, ¿vale? Ese. Sí. Trailer. ¿Esto da miedo? No lo sabía. Me sorprendió mucho. Pues tiene que ser mal rollero con eso. Escucha. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. There's nothing wrong with dreaming. Wishing for the impossible is just human nature. So first, Joey installs this ink machine over our heads. At this point, I don't get what Joey's plan is for this company. The animation sure aren't being finished on time anymore. Oh, Mr. Drew. A ver si empiezan a perseguirte para que veáis un poco el estrés. Inundaciones, estrés, las paredes se mueven, tienes que disparar. Wow. I Coger don't cosas. remember any of this. En blanco y negro te haces la pichanía en el laberinto, ¿eh? Mira que me he criado. There's a whole twisted world Apenas se ve nada aquí. Pero bueno, tenéis... No sabía que este juego fuera tan oscuro. No, yo tampoco. Yo lo vi a Cookie. Sí. Mira, con la abeja. El Bendy, vamos a ver el Bendy. Yo creo que no lo voy a jugar. Mira, y ahora hace un año Bendy and the Dark Revival, que por ahora está solo en digital. El manejo es un horror, pero la historia es chula, cierto. Another late night, another crazy deadline. You can do this, Audrey. Muy cookie. Oigo Cuphead, que es muy cookie, luego es... What was that? What's wrong with me? Children of the machine. For 211 Muy bien, ¿eh? Por eso. you lived without Logré... and haunting your stairs. Joder, ¿quién ha pensado esto? Banished him away. In return, I asked just a little favor. There is a stranger. Bring her to me. ¿Veis cómo vais en primera persona con todo para escapar, para pelear? Es una naranjita total. Está chulo, es diferente. Almost everyone here either can't speak or they're completely mad. Toda la gente de aquí o no pueden hablar o están completamente locos. I'm not gonna hurt you. Pesadilla es esto, ¿no? Don't touch me. Above everything else, stay away from the ink demon. What's an ink demon? He likes to smile, and he kills anything that moves. Sobre todo quédate fuera del demonio de la cinta
Mato todo lo que vean, sonríe. Lo traeremos a Tony al canal. Como preciso. ¿Bendy? ¿Qué os parece? Está chulo. Buena sorpresa, sí. No me lo imaginaba así, pensaba que era una abeja asesina. Igual. Esto los tengo apuntados para cuando bajen un poco en digital. Pensaba que era un Spooky Cookie, de Cookie no tiene nada. Solo el carácter, el trazo del dibujo. ¡Sorpresa! Sí. Luego dice aquí la gente, el Alice Madness también yo lo tengo en PS3, ese. Guapísimo el Bendy. Pues del Bendy tenéis una tercera parte que sale como el Pluto en portada, que es como la tercera parte de esta saga, tercera entrega, muy guay. Ha salido reciente o iba a salir. Os lo dejo. ¿Algún otro juego sorpresa que os haya sorprendido, que sea menos conocido para el chat? Menos conocido. O que os haya sorprendido por algo. Pues, a ver. Que sea de muertos, o sea de brujas, o... Por ejemplo, este aún no lo he jugado, ¿vale? Bruja de Blair. Pero vi un vídeo y va a crear mucha tensión ese juego. Vamos a ponerlo. ¿Estás haciendo el full set de miedo de Play 4? No, no, todo no, pero estoy cogiendo los que más me gustan. Todo no se puede, tía, ojalá. Es de hace 5 años. Vamos a verlo, ¿vale? En Play 3 sí que tengo un montón. Pero muchísimas gracias, Pilde, por esa suscripción de nuevo. Two blind mice. See how they run. ¿Os acordáis de la película? A mí me marcó mi adolescencia. La peli era como un documental, ¿no? Yo no llegué a verlo. Yo no me acuerdo. Yo no la he visto. Sí, la grabaron como documental, pero yo no llegué a verlo. A ver, yo con Pesadilla en el strip ya lo pasaba mal como para ponerme a ver estas cosas. Es que a mí los bosques me dan caguela. Uf. Yo esto te lo veré jugar en el móvil porque la pantalla es más pequeña. Que no, es pantalla grande con cascos. Es que no dice nada. No cuenta mucho, pero... Este juego, Tony me lo compró en una edición coleccionista, que si no sabéis, la edición coleccionista está en Japón. Hay una edición coleccionista en Switch de este juego, al menos en Switch, no sé si en PS4, en Japón. Así que para quien se anime... ¡Qué guay! No sé el rendimiento, pero veremos qué tal se le da a Naranjita y así podremos saber si tenemos que hacer importation o sin importation. Así no lo pensamos, aunque no lo voy a jugar. Espero que no muera el perro. Yo espero también, si no, me da más pena. Y han salido más películas. Sí, no sé si de las brujas de Blair, pero similares de cómo se graban. Hizo como escuela. Vale, nenis. ¿Alguno más que recomendar a la gente así sorprendente? Yo tengo uno que no lo he jugado, pero quiero jugarlo. Y a lo mejor el World of War. Ah, vale. Ese que se blanco y negro. Sí, este sí me llama. Este sí le voy a jugar. Aunque es de miedo, pero a lo mejor si me da mucho miedo lo quito. O tiro el mando como hace mi homepage. Pero sí. Pero este tiene muy buena pinta. Vamos a verlo. Porque no sé si lo tiene mi hermano, para que me lo dé. Hermano, deberías tenerlo para que lo puedan jugar. Maite, ¿qué decías tú de bichita? No, lo que decía Gorrichita de los Dark, mi nivel de terror es ese, el Dark Picture y cosas así, la trilogía. Entonces a mí esto mal rollo, no lo juego.
soy muy cagón. Ah, mira, mi hermano dice que lo tiene abierto ya. Han muerto. Este es Japo, ¿no? Muy loco, ¿eh? Sí, muy loco. Este se me escapó porque me supo mal porque solo venía en inglés, dice Game. No parece que tenga mucho texto, ¿no? No, ahí no parece. Yo no lo juego todavía, ya te digo, pero sí. Error japonés. Pero este sí, No, se lo voy a pedir a mi hermano este, entonces. Pues este ¿Vas se a lo jugar pediré. esto? Sí. Voy a adentrarme en el mundo horror. Voy a hacer Muy bien, valiente. muy bien. Como toca. Vente al lado oscuro, ¿no? Al lado oscuro de la fuerza. Todos para acá. Sí. Haremos una tabla Ouija. Pues mira, En uno tu Calla, casa, que- esa noche. Que de eso yo tengo malas experiencias. En mi casa eso no se hace. En mi casa eso no se hace. No, cuando vayamos a la tuya. Cuando vayamos a la tuya la hacemos. Tiene Era piscina, ¿verdad? ¡Qué Sobre- gato! Pues les gustan mucho las piscinas. Sobre todo no pongáis ninguna vela, ¿eh? Yo me llevo las velas negras, va. No. Vale, y si ahora tenemos que hacer un top 3, no vamos a poner todos, pero podemos poner alguno. Top 3, ¿cuál? Vamos a lanzar vuestro top 3 o top 3 recomendados o que os gustaría jugar. Títulos 3 que tengáis en cabeza porque queráis jugar o porque hayáis jugado. ¿Cuál diríais? Hombre, yo tengo aquí preparado Venga, uno cada una. El Luigi Mansion 3, que es de fantasmitas y esté muy guay para Halloween. Y no da mucho miedo. Venga, recomendación de Keiko, Luigi Mansion 3. Sí, hombre, este es muy de Halloween. Ay, sí, ya. ¿La has jugado, Naranjita? He jugado al 1 en GameCube. Pues el 3 es top. A ver, me daban miedo los fantasmas en el 1, ¿eh? De verdad. Qué parte. Pero eran mis tiempos mozos de joven que me daba miedo todo. Pues el 3 es muy bueno. Yo solo he jugado el 3, a los otros no he jugado todavía. Pero es muy bueno, a mí me gustó mucho. Luigi's Mansion da miedo cuando tienes 2 años, dice Navet. Vamos a ver, pero que no estaba hablando de que tengo miedo solo. Son juegos que se pueden jugar en Halloween. Son temáticos. Exactamente. A ver, yo recomendación de. Yo recomiendo, ¿vale? Es que lo pasé muy bien, sufrí mucho, pero creo que ha sido el primer juego que es que me reía ya y todo. Que a todo el mundo dice que da miedo, pero es que es muy buen juego. Es que, El que no, Madison. es que es. El Madison. Lo hicieron genial. Lo hicieron genial con ese juego. Me he pegado muchos sustos épicos ahí. Sí, sí. Por eso lo tenéis que jugar para sentir esa tensión. No, porque ya te he visto. A la que le toque le voy a hacer que lo juegue. Que ya te he visto a ti, ya no puedo jugarlo. Ya... Que no. Yo ya lo he dicho, a la que le toque lo va a jugar. Si es en Steam, en Steam. Que lo juegue Loki. Sí, claro. Hace pelota para arriba. Es que ese juego es para la memoria. Truca mañana, que le toca a Loki. Venga, vale, va. Siguiente. Recomendación del resto. Bueno, mi recomendación. El Conde Lucanor. Oye, ¿todo el mundo conoce este juego? Vamos a ponerlo porque yo creo que es un juego bastante desconocido. ¿No es de un equipo español? Sí, de unos gallegos. Baroque Decay. ¿No fueron los que hicieron el Castilla? Creo que no. ¿No? Vamos a ponerlo. El Conde. Psycho. Conde y están trabajando en uno que se llama Catequesis. Ostras. Bien. Que tiene muy buena pinta. El Conde Lucanor. Baroque Decay Games.
¡Ostras! Al Castiel lo malito con el sucedor, es verdad, Axel. Ay, me acabáis de dar una idea de recomendar uno un poco raro. Voy a buscar. ¿Os acordáis de alguno parecido? Pues yo así todo muy fuera de contexto, no me acuerdo. Pues dio guerra en el Discord de Martes hasta que me lo consiguió un compañero, dicen. Este estuvo en las cestas de game de Play 4, lo que pasa es que estaban destrozados. Y Los este carátulas. siempre está muy baratito en digital. Este. Sí. Así que ya todo el mundo a Wallapop, ya los veo a todos así. ¿Quién está comprando ya? Y buscando. No pensaba que era de miedo tampoco, me estáis sorprendiendo ya a dos que hubiese comprado por la portada y hubiese dicho, ups. Sí. ¿Y el catequesis ya está hecho? ¿Cómo se llama? ¿Catequesis? Sí, algo así, es como un TH. Catequesis o algo así es. ¿Es este? Sí, es ese. Hace Están 8 años. trabajando en él. Hace 10 meses. Vamos. Hace 10 meses. Vamos a ver la secuela. Am I a good boy? I study hard at school and complete my homework once I'm back. Es como el I help others whenever I can, Unfold de Unbound, visiting the pero sin el hospital and Unbound. keeping the elderly company. I'm always honest and never tell lies. I hate any kind of violence, and I've never hurt anyone. I serve at church every day, helping Igual, during abuela. mass and praying for those who are helpless. Father, if you're hearing my words, Tiene que tocar I porque todo implore you pinta to muy bien, pero respond. If I'm a good boy, why is this happening to me? si soy un niño bueno, ¿por qué me está pasando esto? Y Yuppie Psycho es de los mismos y también está muy bien, dice. Sí. Oye, vieja, no es culpa, dice. Sí, es que ha pegado un escupiñajo. Yo se lo pillé a Paco Donald, dice Jack. Sí, nadie ha hablado del Doki Doki. Vale. Yo no lo he jugado. No Yo lo vamos también. a poner, no vamos a hacer ningún spoiler. Va. Vale. Pero... sí, el es muy Yuppie- cookie. Como veis, todos son muy cookies, pero no son tan cookies. Ay, perdón, que quería ocultarlo. Ocultar, ahora. ¿Qué más? Recomendaciones, venga, que no estáis todas. Loki Pues la ha mía. ido. Luisa. Que la gente le dé una oportunidad y juegue. A Silent Hill 1. Jugadlo. Aunque tenga control el tanque de mierda, pero... Mándame el juego y yo lo juego. Mándamelo. Tú mándamelo. Yo lo acojo. Es que cuidado con las cookies, dicen. A mi novio le daba miedo en Maniac Mansion, dice Gorricha. Madre mía, el Maniac Mansion. ¿En serio? Pero eso está no es de miedo. No. Ese he jugado yo. Para que lo diga Maite. Efectivamente. Sí. Yo lo jugué en PC. Pero es que es un juego. Lo que da miedo son los gráficos. Yo insisto. Eso. A mí no me gusta. Yo miedo no he pasado con ninguno. Miedo. O sea, eso que me comentáis vosotras de tener que cerrar la consola así en plan o con angustia luego de ir al baño sola por la noche o así, no me he pasado con ningún juego. Ni tampoco con ninguno que haya visto a Tony. Porque he visto jugar a Tony al Alien, al
al Death Space, no sé, a muchos de así de angustia y Resident Evil, pero... Pero porque no lo has jugado tú. ¿Y con VR habéis jugado alguno de miedo? No. Ese creo que es recomendable, el Resident Evil 7, ¿no? Eso sí que tiene que ser tremendo. Ese. Barugón creo que se lo jugó. Me pongo con cualquier juego en las VR y ya a veces estoy mirando así porque me siento... Con el Prey también dicen que está muy bien. El Prey encontré una caja coleccionista de esta así guapísima en una cesta del game nueva a 10 euros, creo. O 15. ¿El Prey? Prey. Ese lo jugó en directo Nvidia. Que es de una nave espacial y todo el rollo ese, ¿no? Sí, creo que sí. Y dice C80 Player, hola guapi, el Eternal Darkness es de terror psicológico y es de GameCube, para quien le guste el retro. Sí, lo tengo, eso allí. Sí. Tú tienes buena colección de GameCube. Sí, es que están chulos. Me gusta mucho esa consola. Y ahora nos dicen aquí, ¿y los Little Nightmares nos ponen de los nervios? Sí. Malditos juegos de mierda. Además, pero justo ¿Quién porque lo está viendo por la mañana? ¿Qué estáis haciendo que no estáis viendo a Naranjita por la mañana? Que está jugando el Little Nightmare 2 justamente esta semana. No, por favor, no vengáis a verme, gracias. Sí. No vengáis a verme. A ver, que el mod promo Naranjita. Que no vengáis a verme a ese juego. Que sí. Que escupo sapos. Que no. A ver. Pero es que es lo divertido. A ver, ¿tú crees que yo voy a ver el juego con el miedo que me dan a mí esas cosas? No. Hoy acaba muy. Intentaré despertarme, dice Acel. Es que es muy joya esa parte, Naranjita. Es que la maldita linterna del demonio. Joder. No. El que lo ha hecho estaba borracho. Ya está. No, era un sinvergüenza. Ostras, También. es que para hacer determinados juegos hay que estar muy mal de la cabeza. Digo hacerlo. Hoy lo he dicho. Digo, si conozco al que ha creado el juego, lo mando a la mierda. Oye. Así, tal cual. No. Lo siento, vale. Nada, lo mando a su casa. El Bramble también tiene momentos tensos. Sí. Bramble. Ostras, ese lo tengo. Es muy chulo ese, es muy bonito. Sí, el Bramble es muy bonito, la historia y todo. Que lo jugó el Shiny. Lo jugó el y lo pasó mal, pobrecito. Y le pasó muy mal. Oye, Maite, te estás hackeando de la recomendación, ¿eh? Pero también te pasa con este, que yo me lo quiero jugar. Yo, los Dash Pictures, el Half of Ice, a ver, mi inglés es very well. Vamos a poner, a ver, vamos a apoyarnos aquí. Dark Pictures. El House of Ices. Ahora, ¿te gusta ese más que el...? Anda. Hay otro más. A ver, el del barco tampoco está mal. No me gusta el de los excursionistas, el segundo creo que es. El Man of Medan, no, el Little Hope. Y el Devil Me, es que conozco la historia porque está basado en una historia real. El Devil in Me es guapísimo. Está basado en una historia real, de la exposición del año, joder, es que no me acuerdo. De principios del siglo pasado, finales del 19, y pasó de verdad. Oye, ¿cuál es el del barco? El del barco es Deep, el segundo. ¿Cómo se llama? El Math of Medan es el primero. El segundo es el... El del barco es el Little. No, el barco es el Man of Medan, luego el de Little Hope es de los excursionistas. House of Us es este. Y luego del el de los militares no de las ruinas. House of the Dead nos dicen a ver. Estos son más de decisiones. Son más llevaderos. Pero vamos, este es mi nivel de a lo que puedo llegar a jugar en cosas de miedo, ¿vale? Pues están muy chulos, estos. Sí, yo tengo ganas de jugarlo. Me compré el pack, lo tengo sin desprecintar, la trilogía. Y ahora ha salido el cuarto. Y creo que han sacado 2 packs, uno del primero, el segundo, el tercero, el cuarto o así. A ver si juntan 3 y me puedo comprar el pack, el segundo pack. Qué guay.
Pero esto es para jugar en directo un poco chungo, ¿no? Sí. Pero yo no estuve jugando. No sé si este o el primero seguro. ¿Son largos para jugar? No. No. 7 horas, no sé. Bueno, yo tardo más, ¿vale? Creo, un poquito menos. Yo juego al del barco. Pero están bien. Y por ejemplo, los Ultim Down que dice Gorricha, ese también es el de elecciones, ¿no? El de los chavalitos en una cabaña, ¿puede ser? Yo creo que es de la misma casa, del mismo estudio, ¿verdad? Vale. Son del mismo estudio. El primero es el que dice Naranjita es el de Quarry. Vale, vamos a ver jugado tú. ¿Cuántos salvasteis? Venga. Yo a todos. Yo a todos. Pues yo solo salvé a 2. Tú el de la secta. Yo te he visto jugar el de la secta, creo. Kill Down. Mi favorito. Where is he? Did he make it? Did he tell you that? He saved my life. How did you end up in the mine? As I watched him die. A ver a cuántos salvas. What's in the mine, Sam? Ya os contaré mañana. No hay spoiler. Qué chulo. Tell me, in this little game you're playing so diligently, who is it that you most dislike? Yo lo tengo, pero no lo juego todavía. Está muy bien remasterizado, ¿no? Muy mal. Hay que jugarlo. Do you think that these poor people are getting what they deserve? Dios. Now what gives you the right to play God? Why are you doing it? Maybe you don't like them as much as you pretend. Y luego por temática el Wolf of Among Us. ¿Cómo es? Espérate, es de Telltales. El del lobo. Que se nada miedo. ¡Ey, jeje! Que está jeje por aquí. Guapi. Pues ahora ponemos el que decís vosotras el que dice Maite. Jeje. De Telltales. El Telltales, perdón. El Wolf of Among Us. Y luego están todos los de... ¿Cómo ¿Cuál? se llama la serie de los zombies? Espera, repite, ¿cuál has dicho? Wolf of Among... Espérate, creo que es As, pero es que no me acuerdo. Among Us. Sí, aquí está. El de Vita. Yo lo he jugado en Vita. Este de hace 11 años, que ahora está el segundo. Sí. Vale, vamos a ver primero. También es tipo así. Product not yet rated. Aquí tenéis el canal de Jeje, que es nuestro compi, que no solo le gustan los juegos de golf, también le gustan los juegos de miedete. Look, I'm Gracias, not saying Gorricha. it's fair, but it's real. Voy completamente loca en el chat. Decís que habéis visto jugar a alguno en YouTube. No sé a cuál te referías, Kovac. Dice Jonra que empezó mi mujer hace poco. Everyone knows you. Big Bad Wolf. Y dice Es que estoy intentando hacerme la colección completa de Telltale. Ah, vale. Los Me Telltale. faltan algunos de los primeros que son imposibles. Pero he intentado... Yo tengo cuántos, Y Uf, hay un montón. De hecho, quebró la empresa de Telltale. pues ya me lo dirás y te miro los que tengo por si quieres alguno. Este lo tengo sin desprecintar en Xbox One, creo. Pero lo he jugado en Vita. Vale. Se juega muy bien en Vita, os lo recomiendo. ¿Alguna recomendación más? Sí, hombre. Os hago la mía. Venga, darle. El Emio. Uy, el Emio. Este hay que jugarle sí o sí. Venga. Emio Official Trailer. Sí, os voy a poner Official Case Briefing 1 Trailer. ¿Es este? ¿Pongo este primero? Sí, venga. Y os dejo un segundo esto y ahora vengo. No quiero decir un spoiler, pero da miedo la tontería de un personaje. Solo. Sí. A mí me asustó mucho esa parte. No me lo esperaba. 被害者は
発見された時異様な様子だったと。彼が発見された時のあの姿が Lo que me mataba era las voces en japonés todo el rato y leer en español. まるで微妙な話じゃないですか。捜査一課の久世純子です。Como me jugaba y ahora el Yakuza, pues parece que el oído se me ha hecho un poco ya la voz japonesa. O sea, que si organizamos viajes a Japón, vas con nosotras. Hombre, claro que voy a ir. Madre mía, la que se puede liar allí. Qué precioso. Ya se ha acabado. Ni a tiempo. ¿Y qué más? ¿Algún otro así raro que no conozcamos? A ver, a mí me gustaron cuando los jugué en su época. No sé qué tal se verán ahora. Son de Dreamcast. Dreamcast. ¿Illblith? ¿Cuál? ¿Illblith? Illblith. No lo había oído nunca. Illblith. Official trailer, ¿sí? Anda, mira. Indie Horror Games. Mira, un canal que voy a suscribirme. La música ya mola. Pero eso es de ellos. Death is your final answer. Locurón. You'll vomit with excitement. You'll puke with pleasure. Dice, vomitarás de alegría y arrojarás de... You'll shit with fear. Y te cagarás de miedo. Splattered brains. Infected flesh. Molona la música, ¿no? Esto es como el Bramble versión Dreamcast. Get excited. Get disgusted. Get pissed off. Molan los dos discutiendo ahí. Every door leads to terror. You will see dead people. They'll see you. Ya ves. Maximum pulse. Dios, Loki. Maximum bleeding. Maximum pulse, maximum bleeding, maximum strain. Maximum everything. Hola, tita. Dios. Madre mía. Sí, es un poco gore. Aunque poligonal no veas. Hostia, qué juego. Illblith Official Trailer Dreamcast. ¿Ves cómo es sangrienta la Loki? Dice Cobas que la Dreamcast es que tenía juegos muy alternativos. Ostras, es que este juego se tomó algo, ¿eh? Es que acaba... Virtual house of horror. Illbleed. ¿Cómo Y el te otro, creo que sé cuál va a ser. Mejorar esto, mejorar esto. Y otro también de Dreamcast, A ver. De hecho, por eso los tengo en físico. Dime el nombre, dime el nombre. Yo te digo una vez. The Ring Terror's Realm. ¿The Ring? The Ring Terror's Realm. Ring. The Ring. Long play, Dreamcast, gameplay. Bueno, creo que es este. The Mystery of Silver Ring Terror Realm. ¿Puede ser esto? Intro, ¿vale? Intro and opening. Hello. Loki. Eres una caja sorpresa. Yeah, I'll be working with you starting tomorrow, so I guess I'll be seeing you soon. Really? That's great. So why don't we go out for a celebratory drink? Okay. I'll get ready. Promise? Promise. Bye for now. Well, who the hell does she think she is? She hasn't any idea of how important this project is. But Sadako.
Ford Focus. Oh, Robert. He didn't sound so pleased, even though it's been quite a while since we spoke. He's absolutely Mr. Thickhead, even on my last birthday. Well, today's the day. He has to make up for it. ¿Qué me he perdido? No me veis, pero estoy sujeta a la silla. Una vez una que la re... Hola, Miles. Robert? Yeah, and I think we're just gonna have to do it that way. And that's just a... Hey! Hey, miss. No, I'm sorry, you can't come in here. You're gonna have to get out of here. Or do you live here? What's happened, officer? What's happened, officer? No, I'm asking you a question. Do you live here? Hello? Miss? Watch out. Robert? Hello? Hey. Hey, stop, lady. No, I can't believe it's Robert. No. ¿Qué cara se le ha quedado? El Robert ha muerto. You okay, lady? Meg, what's going on over there? Like, hey man, what's happening here? Now hold on a moment, sir. I know the two of them. They're friends. What happened? I don't Ya believe está enganchada la this. historia, ¿eh? Oh, Meg. Could you explain your relationship to either her or the victim? Yeah, I know the two of them. They're both my friends. I'm Jack, and this is Robert's girlfriend, Meg. Oh, I see. Well, I'm What sorry. happened to Robert? Actually, El Robert está caput. we don't yet exactly know what happened to him this evening. You don't know? Isn't this a murder? Okay. It's unlikely to be a homicide case. Not a murder? Then what's that? Did you see his face? What's happened? Oh my god! Well, we'll get to the bottom of this. Chan, 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 chan. I'm still alive. I'll work for this company without you, Robert. I shouldn't mourn your death forever. Right. ¿Y que se va a investigar la muerte del Robert? A ver, Loki, cuéntanos. Loki se ha ido. Loki, cuéntanos de qué va esto. Ahora ella se va a investigar. Que me he perdido el inicio. Pues ya ni me acuerdo, la verdad. Sé que cuando lo probé en su día, me gustó tanto que busqué el juego en original. Bueno, es muy interesante. Aquí hay Mucho alguien que está haciendo aquí la comparación o un remake. Pero vamos, muy interesante. Desde luego la muerte no parecía muy natural, ¿no? ¿Habéis hecho ya todas las recomendaciones? Yo tengo una final. Venga. Para Play 4, Song of Horror. Venga, Song of Horror. Ostras, me suena. Sí, el de los hijos. ¿Este lo tienes naranjita? Lo tengo en la cesta. Pues te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar. Un último Está empujón. muy bien, ¿eh? Está muy bien. A ver, vamos a ver, va. Isaac, my dear friend, you don't know what you've done with that cursed music box. Ostras, esto ya... Uf. Mr. Farber. Good. Time to play detective. Oh, qué interesante, ¿eh? What is this? Joder. Ahí gritaré. Yeah. Mola muchísimo. ¿No es español el Song of Es Horror? español, es español, es español. Está guapo, está guapo. Guapísimo. Quiero jugar, sí. Recomendado.
Por cierto, estaba Jasvier por aquí en el chat antes. No sé si sigue estando. Jasvier, guapi. Muchísimas gracias por haberte pasado antes y nada. Y hemos estado este fin de semana con un montón de juegos españoles. Es que hay talento también. Son Hop Horror. Este está muy guay. Hay que subirlo de tu tier list. ¿Sí? Venga, yo os hago una recomendación. Los Yomawaris. Hombre. ¿Cuál es el que jugué yo? No lo sé. Lost in the Dark, creo que fue. Sí, creo que sí. ¿Os acordáis? Muy guay. Lost in the Dark, sí es esto. Venga. Sí. ¿Alguien ha jugado a los Yomawari? Yo no. Parece muy cookie. Es cookie, pero... Es cookie. Y son carísimos ahora. ¿Los encontráis? Tasca. No, yo los tengo. Hay 3. ¿Se los ha jugado? Yo no. Estuve viendo a Eva jugarlo. Los juegos son para jugarlos. Ay, qué bonito es. No puedo jugar a 20 veces. ¿Y tanto para jugar? Empiezas que pierdes a tu hermana. Y el perro o el gato de la hermana. Y tienes una noche para encontrarla. ¿Pero es de miedo o es un drama? Es que no se ve. miedo. Es que no se ve. Es que Es está que muy fue el lejos. que jugaste. Es el que fue, ¿eh? No, es que no fue. ¿No? Yo A creo ver. que no. A ver, un segundo. En mi canal, vamos a buscar. ¿No fue el que había un perro y pasó algo con el perro? Sí. Claro, pero, sí, lo del perro. pero creo que es este, Yomawari. No sé. Yomawari. Pero ahí ha salido un gato en un perro. A ver, un segundo. Vamos a buscar que Yomawari jugué yo. A ver, ¿cuál fue? Yomawari. Fue hace ya bastante eso. Sí. Jugué al Night Alone. Lost in the Dark no es Night Alone. ¿Ves? Qué buena memoria tiene Keiko. Night Alone. Yo jugué a este. Full Game Walkthrough. No, mira, aquí tengo esto que en algún momento lo estuve mirando para pasármelo. Me han pillado. ¡Ay! ¡Ay, mierda! Me han pillado. A ver, Night Alone. ¿Es este? Sí, este. Teaser trailer. Mira, naranjita. Es que yo me estoy apuntando nombres. Me vais a arruinar. ¿Este cuál es? Yomawari Night Alone. ¿Qué dices? Pero este es muy moderno. Sister. ¿Esa eres tú, Sister? Ah, vale, pero luego empieza así, vale, es de muñequitos. Sí, sí, eso lo tengo. Es de muñequitos. Es Cochi. Bueno, Fantasmitas y eso. Sí, este es Cookie. Este para vosotras, para que lo juguéis vosotras y yo lo vea. Yomawari. ¡Qué horror! ¡Ay, que la ha vomitado! Sí. Sister escondiendo los arbustos. ¡Qué juego! KDJ, ¿qué tal? Este lo vi para Switch, pero está muy caro. está caro. Y ahora está Este caro. voló. Y también está en PlayStation 4. Pero estará más caro aún, calla, no. Este hubo mucho FOMO, ¿no? Este es de los que volaron. Porque era Denise. Es Denise. Eso. Vas encontrando pistas. ¿Ves? Y estaba en Vita. Y estaba en Vita. Y nosotros lo tenemos en Vita. Lo tenemos en Switch y en Play 4, creo. Creo que también.
Pero en Vita es el primero que salió. Y luego salieron varios más. Este es el Night Alone. Y luego están los otros dos. Mira, que ponéis aquí Yomawari. El Lost in the Dark y el Midnight Shadows. Pero hay una opción que es coger el Long Night Collection, que te viene el Midnight Shadows con el Lost in the Dark juntos. ¿Ves? Sí, ostras, lo que vale, ¿no? Lo que vale en PS4. Y en Switch, en todas. Sí, y todos son así. Uf. Pregúntale a Marquis, que seguro que te lo vende. Y alguno más. Mira, vamos a ver. Yo uno de brujillas, os iba a enseñar. Pero vamos, es el clásico Cotton. Espera un segundo. Muy bonito, el Cotton es muy bonito. Enséñanos, Maite. Espera, que te pongo un grande. Yo traigo dos que tengo sin abrir. Qué bonito es. Qué sinvergüencilla. Y pero esto es un ejemplo. Ya sabéis que de Cotton hay. Esto se lo dedicamos a Tengamis, ¿no? Que es el experto en su tenar. Mira, yo a ver si puedo mover la cámara y no me la cargo. Ay, no sé si lo veis, justamente aquí arriba. Sí. Creo que tengo un Cotton. Pues yo tengo... ¿Lo veis? 4 o 5 y no tengo ni una parte. No lo veis, ¿no? Está justo ahí, el naranja. Pero bueno, esto es porque es de brujas, si no da miedo. Pero esos son muy bonitos, ¿eh? Son shums, ¿no? Preciosos. Son shums, ¿no? Sí. Y otro de brujitas de tema Halloween, como ha dicho también un compi. Y por ahí es el estaban hablando del Death Smiles. El Death Smiles. Sí. Ese me lo acaba. Ese sí me lo he acabado. El que era de Xbox. Pensé una versión de Xbox y ese me lo he terminado. ¿Death Smiles es de miedo? No, de miedo no, pero es de este estilo pues de brujitas, Dark. estilo Halloween. Dark, ¿no? A ver, lo he jugado yo. Pero es muy cookie el juego, ¿eh? Death Smiles. Death Smiles, vamos a enseñarlo. Creo que ha salido, no sé si ha salido una versión reciente. Sí. Puede ser, por lo menos en Japón les gusta mucho. El Death Smiles 1 y 2, el pack. Yo lo he jugado, creo que el que tengo es de 360. Hace 14 años. Y el de Switch. Tengo el de Switch que salió después. Pero yo me lo he acabado en la 360. A ver, decidiros, ¿cuál pongo? Bueno, el de Switch, que puede siempre, todo el mundo. Siempre Switch. Creo que se vende todavía, ¿eh? Hay todavía copias por ahí. Sí, sí. Bien. Venga, para los que no quieran jumpscares. Death Smiles 1 y 2. No son complicados, ¿eh? Yo por lo menos. ¿No? Bueno. Yo me los he pasado. Yo después de ayer con el aguilucho que cagaba chuzos y no sabía pasármelo en el juego de los pollos, jugué con Tony. Esto ya es otro nivel, ¿eh? En Amazon hay por 37 euros, dice Dalbert. Yo creo que tengo el de Switch, pero lo tengo sin abrir. Y dice Navetze que si vamos con brujitas y waifus, preguntarle a Jack que hay 1000. ¿El Night Watch? Night Witch. Witch, perdón. Night Witch. Sí. Switch. Este. Venga. Rated E10 for ages 10 and up. A los japoneses les encantan los utenas de brujitas, no sabes si lo ves. Ah, ese lo tengo yo, en PS4. Qué bonita la música. Night Witch, sí. Mucha bola suelta para mí los Shums, dice KDJ. Bolas descontroladas. Estoy contigo, KDJ. Pues estos son bastante, yo creo que se pueden comprar. No son esas joyitas que nos cuenta Tengamis, que luego nos guía para comprar. Tengamis, ya te están petando los oídos.
Pero es verdad que hay mucho de brujas. Pues es Cookie. Muy chulo. Y las mecánicas una pasada, ¿eh? Muy Pues original. este lo pillé yo, la edición coleccionista, en Carrefour por 10 pavos. Pero, Ostras. pero hace... Pues a mí me costó en él carretel me lo 25. Me lo cogí el año pasado, de 2023. Kovac dice que es muy bonito. Kovac, ¿lo tienes ya? No sabía que era así. Hombre, de bonito. ¿alguien en la familia que tiene buen gusto? Perdona, yo también lo tengo, ¿eh? Y lo tengo 2 veces. Tengo la de España y la de Japón. Ostras. Dice Dalbert, es cookie y muy difícil. Fíjate. No lo he jugado todavía. Yo tampoco. Y dice Z80 Player, tenéis el Battle Princess Madeleine Royal Edition, que es tipo Ghosts and Ghosts con gráficos 2D de 32 bits cargados de fantasmitas. Uy, también el Babel Go Remake que jugamos aquí de Selecta, Dios, todo fantasmitas. No veo. El Ghost and Goblin original. Ghost and Goblin también. Lo tengo y me lo pasé. Luego, hay varios de este estilo de Stick It to the Man. Hay varios trailers. ¿Conocéis este tipo de juegos? Sí, le tengo. ¿Qué es eso? Prefiero. Y también tengo Sleeping Death. Sí, que son de los mismos. Sí. Los juegos de aventura gráfica, ¿no? It all started yesterday. No cuentan clic. Ordinary day like any other. It's until I got No, así un poco dark. As Ray woke up from a coma, he thought he'd find Son de muertos o zombies o... Estos pintan también. Ver Tim Burton y estos juegos en Halloween también pega, ¿o no? Sí, pega. a giant spaghetti hub sticking out of his brain. Bueno, sí. How does that make you feel? It lets me read people's minds. You're crazy. That's him. He's the one. Mira, A ver, uno es que muy dice bonito. Papu, el Pumping Jack, que ahora sale en físico. También hay Pumping Jack. Creative minds of Zoink Games. That's another shot for you. And written by Eisner Award. A los amantes de las visual, ¿no? De las aventuras gráficas, The arm is sticking out of my head. está este y el otro que dice Are you Doc. going nuts on me? No, I don't think so. Mind read people. Whoa, slap stickers on their A ver, está chulo, ¿eh? dive into their problems. Si te has jugado el Tales of the Neon, sí, este te tiene que gustar. Y es mucho más ágil. No conocía yo este estilo de juegos. Ya lo pasaréis por el grupo porque no es muy bonito. Excuse me. Pues el Sleeping Death también está. Crazy too, or do you like? Vamos a ver el hermano, que es el Flipping Death. Lo tiene en Play 4. Sí, que también lo tienes en Play 4. Mira, Flipping Death es este. Tío. Mira qué chulo. Announcement trailer, launch trailer. Rated T for teen. La flopping death. Peter, apunta. Buah, él está abajo. Pero nos está oyendo, Peter. Me va a matar, como apunte tanto. Death had a De los strange mismos. flip side. Literally. Ay, que se ha roto. Welcome to the other side. Well, if you're here, Muy Tim Burton. you're most likely Sí, dead. Sí, sí. But for Penny, ¿No los conocíais? resting No. Sí. Yo de este What do I have to do? Oh, you know, the usual. Son guapísimos y en digital no están caros. from the creators of Sticker to the Man comes a new adventure with an innovative flip side. Ugh, smells like wet socks in here. Did the ice cream just toss me? Yo tengo que preparar un vídeo con Baru de Creepy Cookies. Voy a hacer con Barugon. Y os daré un top 5 o 10 juegos, pero de estos tengo muchísimos. Una lista de este estilo, ¿sabes? De este rollo fantasma, muerte, spooky, rollo Yomawari. El Dark es también tipo puzzle, es muy original. Sí, Papu, el Dark también puede ser otro. También es muy bonito. Claro, yo de ese estilo solo tengo estos dos. Yo ese sí lo Este, tengo. que es El- el que
el que os guste. Yo supongo que a usted os gusta. El Pesadilla antes de Navidad. Sí. Del Play 2. Y Muy luego guay. sacaron este, Espera un que es el momento. Coraline. Oh, espera que te pongo. Un segundo. Ahí, ahora. Que este no sabía ni que existía en Play 2. Y es también así cookie. Spooky. Pero no, La peli mola un montón. La peli ¿A ti mola, te- pues. Y nada, y este es el de siempre. El que habéis visto. El Pesadilla antes de Navidad. Muy bien. Que este es muy bonito. Y son pues, de ese estilo. Sí, Pero no sí. tengo mucho así. Muy monos son, además. Bueno, son perfectos para jugar si te gusta la temática, pero no quieres pasar miedo y frustración, sangre y hígados y sierras eléctricas, ¿no? Hay tiempo para todo, ¿no? Sí. Mi recomendación es del juego que no conocía y que me sorprendió fuera el Bendy. Y lo que os decía del Yomawari. El Yomawari es un juego que parecía súper cookie y me causó mucho ansiedad, mucho estrés. Hay momentos de susto que no te esperas, o muertes, animales o de humanos, ¿no? Es como muy original, me pareció muy original y me parece como una joyita. Luego hay uno que quiero enseñaros que es muy raro y solo está en Japón en físico, y yo creo que puede ser una buena recomendación para gente que conozca menos catálogo de Switch, que es el Frankenstein de Switch. Pero no me acuerdo cómo se llama. Tony, ¿te acuerdas del Frankenstein de Switch? Tony. El Frankenstein de Switch, ¿sabes cuál es? Aquel que recomendamos a Jack. Algo de Setsuna era. Busca Frankenstein Switch. Sí, Frankenstein Switch, mira, el Switch de todo. Jack, ¿cuál era? Este, The Wanderer, Frankenstein, este. Es este, ¿vale? Es este, la carátula es así, es todo píxel, y tú eres Frankenstein y naces y tienes que sobrevivir a un mundo donde no es tu mundo y donde la gente va haciendo y tú vas haciendo y tienes que tomar decisiones que es muy original. En general es muy, 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 muy original. Voy a poneros el tráiler porque creo que lo vais a flipar. The Wanderer. Este. Creo que este no lo conocerá solo Jack, que se lo compró por mi culpa. Trailer, Creature Retail, Switch, One Tire. Venga, vamos a poneros este. Es para mí muy bonito, original. Es un poco de los que me gustan a mí, de música increíble. Os voy a subir la música para que apreciéis, porque apenas hay diálogos, ¿eh? Keiko está ya comprando. No, lo estoy apuntando porque luego se me olvida. No estoy comprando nada. Bueno, esperaros al después del directo, ya está ahí maquinando. O mañana. Y yo lo jugué porque salió en Amazon Prime. Hay muertes, ¿eh? Y sustos o tiros de guión. Piel de gallina. Es un juego que dura unas 3 horitas, creo, 3 o 5 horitas, no es muy largo, ¿eh? Pero muy top, muy diferente y muy, muy desconocido. Esa es mi perlita. ¿Qué os ha parecido? Muy chulo. Muy chulo. La música es muy bonita. Sí, y la historia de él, que es un monstruo, ¿no? Y claro, un incomprendido y a la vez no entiende la humanidad y tiene la bondad, la maldad, el mundo también nunca es blanco ni negro y los colores, todo. Además, como hay poco texto, ¿sabes? Es como muy inmersivo, recomendadísimo. Y para Mankers, perfecto.
¿Qué dice la gente aquí? Que se agota, Keiko, no esperes a mañana. Fue enseñarlo cosas. Luego lo miro. Dice Jack que fue Pero enseñarlo no pases el enlace, por favor. Dice Jack que fue enseñarlo cosas y fui a por él del tirón. O sea que sí, está gustando. Se parten. Bueno, nenis, son las 11 menos cuarto. ¿Qué os parece? ¿Queréis hacer...? ¿Faltan las compras? Exacto, pero aparte de eso... Y las anécdotas. Anécdotas, vale. Anécdotas jueguiles, que he oído que tenéis manías y anécdotas a doquier. Chat, animaros también a contar vuestros secretillos. ¿Alguna anécdota de la época de Halloween o con juegos de terror, spookies, muertes, fantasmas o variantes? A mí me pasó no jugando, viéndote jugar. Me acuerdo. Estaba jugando a uno de miedo, no me acuerdo qué juego era. Y estaba yo ya subí en la cama, te estaba viendo ahí en el iPad y mientras escribía en el móvil. Pues de esto, de que me debí medio dormir o tal, se me cayó el móvil en la cara y di un salto que... Juraría que fue el Paranormal Side. Puede ser. Una de las veces que nos quedamos hasta las 3 de la mañana, ¿no? Exactamente, ese día fue. Pero lo dijiste, dice, se me acaba de caer el móvil, se me acaba de caer el móvil en la cara. Pero es que casi me muero, qué susto me metí. Oye, antes de que nos vayamos tenemos que recomendar el Deathmark y el Paranormal Side porque han sido dos juegos míticos del canal, ¿eh? Sí. Deathmark y Paranormal Side. Voy a apuntarlo, ¿vale? Venga. Recomendadísimas. Deathmark y el NG. Exacto. Estos dos. Bueno, hay otra parte, pero todavía no la tengo. Sí, hay el Deathmark 2. A ver si nos la baja Loki. Eso, a ver si lo bajan. Y luego también tenemos el otro, el del Paranormal Side, que es de Square Enix, y solo está en digital. Joder, a ver si lo sacan algún día. Y en digital también están los Zero Escape, que a mí me los han recomendado mucho. Sí. Que creo que ha salido alguno en DS, como Nonary Games o algo así. Buena pinta. Venga, anécdotas, nenas, que ayer me contabais muchas. Va, ya no me acuerdo de la mitad. Yo con juegos no. Una de mis hermanas sí puedo contar una anécdota de una de mis hermanas. Con el Silent Hill. Estaba jugando al Silent Hill y no sé dónde era. No sé si era ya en la parte poseída, que entras en un sitio de archivos y de un cajón de repente sale un gato negro. Ostras. Y todo, por el mundo. Luego se lo comen, se quedó de hecho. así, se levantó y se fue. Y nosotros estábamos las otras. ¿Qué ha pasado? ¿No vas a seguir jugando? No quiero saber nada. Y de pronto... No volvió a jugarlo. Ostras. Yo la mía no ha sido con juegos, ha sido durmiendo. Cuando los ordenadores eran de color blanco, ¿os acordáis? Gris, blanco, que tenían la llave así para encender. Sí, yo tenía un PC muy chulo en la habitación, yo estaba durmiendo a las 3, las 4 de la mañana y aquello hizo ¡fa! Y se encendió. El ordenador. Sí, no, tenía más la llave. Creo. ¿Crees? Pero tú imagínate durmiendo y que de pronto los pitidos que pegaban los ordenadores esos de Pepe. Pues eso, a las 3 o 4 de la mañana. A nosotros nos pasó en una cena de Navidad, todos en familia, había muerto un familiar y teníamos el marco puesto en el comedor, el típico muebles de madera con las cristalerías y un huequico tapizado con el marco. Pues el marco hizo, se rompió, se cayó el cristal al suelo y todos cagados. Os quedaríais. No es que estamos hablando bien del muerto, porque. A mí me pasó ayer. A mí me pasó ayer con una persona que ya sabéis hace poco, hizo el marco pataplaf. ¿Sí? Y se rompió, claro. Falta tiempo para ir a comprar uno nuevo. Pues este Halloween tienes que hacer como Keiko. Les tienes que brindar un altar y para hacer las paces. Ponerle lo que más le gustaba y esas cosas. Exacto. Porque sí, tengo ahí.
Se están revelando. Sí, algo que no le moló mucho. Alice, Me río porque, oye, join. hay que tomarse las cosas así porque si no... ¡Hola, ¡Hombre! Alicini! ¡Qué susto! Buenas noches. ¿Qué pasa, Beetlejuice? Beetlejuice, Oye, no vi- Beetlejuice. Odorono, Ya déjala me está ser ella regañando. misma, déjala ser ella misma, que está en Déjala. su momento de éxito. Odonoro vetado. Mándale a adorar los mandos, anda. Voy a llamar a mi amigo Emmio, que se encargue de ¡Hombre, Odorono. otra! Bien, ¡Otra! Bueno, para quien no conozca a Lee Shiny, la hemos estado nombrando toda la noche, pero es la mujer de Odorono y tienen un canal. Bueno, ella sobre todo es la creadora de contenido que da la cara y está ahí en redes a tope. Y nada, y últimamente está a tope con las visual novel y los juegos de terrorcito. Bueno, la última que he jugado... Bueno, que no la he terminado, porque no soy capaz, no puedo, lo siento. El He dejado Doki Doki. guardado. No sé cómo se llama, el pool no sé qué, que son tres historias. Ah, sí, El pull mark. lo tengo por ahí, sí. Sí, No, yo tampoco el me lo doblaje. sé. Es que es en argentino y me raya mucho. Argentinos, no la deis. Oye, ¿cómo estás, Ali Shiny? ¿Eh? ¿Cómo estás? Bien, cansada. Claro. Y con ganas encima de subirte al podcast. Oye, ¿has visto la agenda del podcast? ¿Te podemos hacer unas preguntas de terror? A ver, A ver, primer juego que recuerdas de terror que hayas jugado o hayas visto jugar. ¿Tienes algún recuerdo? Nosotras hemos hablado de los Silent Hill, de los Resident Evil, Alone in the Dark. Resident Evil sí que he visto jugar. ¿Y el tuyo cuál ha sido tu primer juego? De, O de ¿De terror o miedo? Sí. De cosas así paranormales, pues Sí, paranormales también vale. O brujas, fantasmas, muertos. ¿Cómo se llama? Hay quien ha sacado Luigi's Mansion como recomendación. No, también es de fantasmas. Claro. Aquí se vale todo. Te dio miedo el Bumble. El Bramble, ostras. El Bumble, lo pasaste muy Bueno, mal. Sí, sí, sí. Pero el primero así de cosas Pero así loco. raritas que pasan, que lo pasé un poco mal, es el Buenas Fahrenheit. noches, Papo. ¿El Fahrenheit? Sí, el Play 2. Sí. Fahrenheit. Venga, vamos a ponerlo. No sé cuál es. Lo tengo por ahí y no lo tenía yo catalogado. lo Me estoy recuerdo sorprendiendo. bien, creo que es Tengo como de juegos un que detective. yo no sabía que eran de miedo. Lo que pasa es que en este pasan cosas así paranormales y tienes que hacer pues combos. Y A ver. me sorprendió bastante. Me gustó mucho, pero me sorprendió. Remaster Trailer, va. Pinta muy interesante. ¿Eh? It was like a dream. Este está en Play 4 y han hecho el port tal cual. Creo. O si alguien lo quiere, lo hay en Play 4. Naranjita está con una lista a tope hoy, pobre. No, yo al final no somos una perdición. Si lo quieres, lo tengo repe. Es de los repes que compré sin darme cuenta. ¿En Play 4? Pues te lo cambio Pero por un se Caltales. ve así, ¿eh? Se ve así. Ah, se ve así. Uf. Sí, 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 es así, es así. Es un port. Bueno, por lo menos el de Play 2 es así. Ay, el Play. En Play 2 lo acepto, pero en Play 4... En tu colección quedaría muy chuli. Don't ask me to make a choice between my faith and my brother. No sé. A ver, no tiene los mejores gráficos. No sé, No. pero... Play 2. Pero la historia pinta muy bien, ¿eh? Oye, pero que a mí me entró el canguelo con algunas escenas, ¿eh? O sea, para jugar. Chica. Me lo creo, sí. Muy guay, ¿eh? Está guay. Quantic Dream. Fahrenheit the Game. De la gente de Detroit, ¿no?
Sí, y de Beyond Two Souls, ¿no? Y Heavy Rain. Become Human. Algo así, ¿no? Muy Sí, sí, guay. Juegazo también. Buena recomendación. Ali. El miedo. Mira lo que dice Acel. Ay, El perdón. miedo que este es el control en Xbox. El control en Xbox. Destruye los dedos. Sí. Bueno, en Play 2 yo me recuerdo que hubo una pantalla que no era capaz de pasármela porque eran muchos combos todo el rato. Todo el rato. No sé si es que había que se movían cosas o te tiraban cosas. No recuerdo. Y sé que lo aparté durante bastantes años y cuando lo retomé ya me lo pasé. Y dije, joder, pues tampoco era tan difícil. Pero te destroza la mano. Sí, sí, sí. Dice que el que da miedo es el Gollum. De lo feo que es. De lo malo que debe ser, ¿no? Y de terror os recomiendo el Bustamuf. Esos dragones son muy malrolleros, dice Martín Violeto. Hola. Sí. Qué juego más bueno. De los juegos que nos sentan mal, frustrantes deben haber algunos. ¿Alguien ha jugado al Guild, uno de Tequila Works del estudio español? Aún no. Yo os lo quería recomendar porque es uno de los juegos que tengo muchas ganas de jugar y os he traído. En el colegio, ¿no? En un colegio. Es una niña que sufre bullying, creo. Sí, me da un poquito más de rollito el juego también. Sí. Tiene sus cosas, ¿eh? Empieza... Me recuerda a Little Nightmares, ¿no? Un poco. Pues ábrelo Bueno, y lo juegas en directo. Un poquito menos que Little Nightmares. Little Nightmares es como más oscuro. Este es un poquito más aventuresco. Sí. Que hay, pues bueno, es eso. Te trata los temas y tal. Y hay cosillas, pero es como más para todos, diría yo. O sea, creo que Little Nightmares es un poquito más oscuro. Y Alicia, ¿tienes algún plan de stream o de vida personal con Halloween, Día de los Muertos, demás? No, por el día de Halloween. Halloween o Día de los Muertos. Y a poder ser el día libre. Sí, lo he pedido desde hace un mes ya. Oye, ese día lo quiero. La tarde libre o el día libre, me da igual. Lo quiero. Porque a mí me gusta disfrazarme. El año pasado no me vestí de nada. Pero este año sí que le tengo que hacer al crío una máscara que quiere de Enderman de Minecraft. Muy bien. Y yo no sé de qué ir. Algo me apañaré. De normal me suelo pintar la cara. Muy bien. Mira que no me extraña. Mira tú. ¿Y vais a hacer algo especial? ¿Como hacéis maratón de series o comida especial de Halloween? O... No, haremos... El crío no quiere ir, pero yo le voy a obligar a ir a hacer el truco trato. Le pase por mi portal. Es decir, Maite, ya sabes lo que pasa. Que son las madres los que fuerzan a sus hijos. Exactamente, reventando todos los pinganillos, ¿no? Los interfonos. Sí, es que por aquí hay muchas urbanizaciones y en una de ellas vive un amigo suyo y bueno, ahí se monta una impresionante. Ahí hay pasta. ¡Hala! Que regalen cosas. Sí, pasta. Juegos de Switch, por favor, gracias. Eso. Empecé al cartuchito. Claro, joder, digas, oye, algo muy chulo. Mario, por favor, algo. 4. Y cuando fue el año de la pandemia, pues yo decoro la puerta de mi casa. Qué mono. Ese día, pues como ese año no lo iban a celebrar, yo coloqué unos cubos en la puerta y puse un letrerito, truco o trato, y con la puerta decorada. Y una vecina, nada más salir del ascensor, la primera puerta que se ve es la mía. Y sacó una foto y en el WhatsApp de la comunidad preguntó, oye, ¿esta puerta de quién es? Que está muy guay y tal. Y le dijimos, no, es nuestra, tal. Nos hemos ido a pasar el día fuera. Cuando volvimos, prácticamente todos los vecinos habían dejado chuches y cosas ahí en el cubo. ¡Qué mono! Es tradición. Y ahora ya los que tienen niños van poniendo el cubo, nos ponemos chuches los unos a los otros. Está guay. ¡Qué diver! ¡Qué diver! Yo cuando viví en Estados Unidos flipé porque viví lo que veis en las películas aparte de que en Estados Unidos
La calle te la limpias tú, tu zona de calle, la jardinería de esa parte de la calle, los adoquines, la nieve cuando hay, la sacas tú, ¿sabes? Cada casa es de su padre y de su madre, o sea, vas por la calle y cada casa y la parte del jardín y todo, y las decoraciones son increíbles, o sea, flipas lo que hace la gente. Y es que lo viven muy, muy a pecho, o sea, imagínate, aquí nos parecen, por poco que hagamos algo ya nos parece increíble, ¿no? Y sí, es que somos un poco sosainos a veces los españoles, en comparación, ¿no? Nos gusta apropiarnos de las fiestas ajenas. Pero... Venimos de una tradición un poquito oscura de Halloween. No hay Halloween. A mí sí que me gusta. Lo malo que es un día. Lo que pasa es que yo lo suelo decorar la semana esa. ¿Y por qué no me dejan antes? Si no, antes. Sí. Bueno, las tiendas ya están vendiendo cositas antes. Sí. Desde hace tiempo. El trabajo se está vendiendo una pasada. Y Navidad ya ni te cuento. En cuanto pase Halloween llega Navidad. Yo ya tengo Navidad desde agosto. Ya ves. Y se vende. Hay que ser previsor, que luego... Sí, hay que ser previsor. Y Alisaine, ¿y tú y Odoro no vais a hacer algún stream o tenéis algo pensado temático? ¿O algún juego, jugar algún juego, aparte del Dead Island, que ya es bastante gore? Y el Bramble, que siempre cogéis juegos así muy dark. ¿Algo especial, alguna peli o serie o algo? ¿Veis algo especial ese día, aparte de la celebración del...? No solemos hacer nada especial ese día porque a mi señor esposo no le gusta esas cosas. Celebrar esas... Odonoro muy mal. No. Díselo, mal. Pero a mí sí que me gusta ver Pesadillas de Navidad, La novia cadáver... Tony era así también, pero con el stream, desde que está aquí con vosotros, es un nuevo Tony. Tony y yo no nos habíamos disfrazado nunca, ¿verdad, Tony? Y nos hemos aquí desfasado totalmente. Bueno, tú te pusiste una Pamela para hacer un gameplay de pesca. No lo vi. Mira, ahora ya está en plan Sosaina, dice, juntos no, pero me había disfrazado yo sin ti. Pero estamos hablando del presente. Hablamos del presente. Yo aquí intentando alabarte y ahora me estás recordando lo divertido que eras antes de conocerme. Qué fuerte. Matrimoniadas a distancia. A ver, Tony, ven para aquí, hombre. No te queremos oír de las cookies. Bueno, pues nosotros haremos algo, pero si os animáis, nosotros hacemos votación a que Odorono, aunque sea desde la distancia, te apoye para hacer un stream halloweense. Está mirando juegos cada 2x3 de estos cooperativos, pero de zombies. Puede ser muy guay. Porque claro, oye, como se puede poner una máscara y aparecer, Dile. Ahora nos quedan las secundarias, ya le he dicho, me dice, ¿borramos el juego? Le digo, podemos hacer las secundarias. Y dice, bueno, sí. O podés ponerte la máscara del de Friday 13. Le plantas la máscara a Odorono. Le puedo poner la pones ahí, que lo veamos. ¿No? Es el hombre en la sombra. O la máscara de It. Le ponemos una... Él no quiere salir. Él no quiere. Yo lo respeto, él no quiere. No hace falta. La voz en off. Mientras que podáis hacer la temática y divertiros en casa o en stream, ya, muy bien. Nos estamos unas risas. Sí. Y oye, Alice, estábamos haciendo una ronda de juegos que te hayan sorprendido, que te hayan marcado más, que sean de temática de Halloween o miedo. Y no tienen por qué haber sido que hayas jugado tú. O sea, antes te hemos preguntado como el primero que recuerdas así, pero el que más te sorprendiera. Yo he mostrado uno que es el Bendy, que es como de Walt Disney, pero súper negro. Parece muy cookie, es como un Cuphead. El dibujo tipo Walt Disney, pero es muy negro. Y pasas estrés. Y ese es el que más me sorprendió. ¿Tú tienes alguno así que no pensaras que fuera a ser tan... te genera tanta ansiedad o tanto miedo que nos recomiendes? A mí es que no me gustan esos juegos. El único que he jugado es el Fahrenheit, el Bramble, que sí que me sorprendió. Me llevé muchos sustos, lo pasé muy mal. Venga, vamos a ponerlo. Pero el Bramble me gustó bastante. No pensaba yo que iba a ser tan... que me iba a generar tanta angustia en algunas
Vamos a verlo, hace 2 años, vamos a ver este tráiler. Yo me acuerdo de entrar al directo y la parte de los rastrillos. Pues, Yo este lo compré en la retro. Ay, los gnomos. Pobrecitos. ya te digo, tanto ayudarlos, ¿para qué? Sí, para nada. Yo me llevé una desilusión. Madre Ya mía, de ves. momento. Ay, Oye, me dejó un shock, ¿eh? No hagáis spoilers. No. Y estas piezas, yo pensaba que las había conseguido todas y resulta que me faltan algunas. O para entender también a esa tía. Buenas noches, Molina. Te dicen por el chat si tienes por ahí la bolsa Emio. Aquí está Emio. Está guay, está muy guay el juego. Muy original, ¿eh? ¿Pero tú lo has jugado? No lo he jugado, pero lo he visto jugar a ti y a otra streamer. He visto partes que no te vi a ti, a otra streamer, pero tengo ganas de jugarlo igualmente, aunque sé ya al final y sé que no es muy... Sí, el tema de ese que decías de los rastrillos, joder, ojito, ¿eh? Madre mía. Sí. Guay, pues Bramble recomendado, que antes lo hemos nombrado y al final no lo habíamos sacado. Muy recomendado. Vale, pues anécdotas. Estábamos hablando de anécdotas. ¿Tenéis alguna anécdota más así especial? Porque estábamos hablando de manías el otro día, pero ahora anécdotas más spooky. ¿Tenéis alguna anécdota de miedo con videojuegos y demás? Ah, yo con videojuegos no, con una peli sí. Pues Luisa o Alicini, quien quiera. Me da igual. Dale, Luis. Quiere ya. Dale, que se ha quedado congelada Alicini. Yo tengo dos. Una es muy parecida a la de Naranjita. Y es que yo jugando al Resident Evil 3 allí en mi pueblo, en Jaén, pues nada, estaba jugando, tendría, no sé, 11 años, 10 años, no sé. Y bueno, pues yo jugando al Resident Evil 3, que me acojonaba un montón, pues nada, estoy en la comisaría y claro, yo jugaba en la Play original y el mando, el DualShock, pues vibraba con la esta. Y claro, cuando yo vi de repente que cuando bajé las escaleras el mando vibró como si fuera eso, yo qué sé, y entró Nemesis por la ventana, fue como tirar el mando para arriba, coger, apagar la tele, acercarme o comprar una televisión, pues estaba pues lo típico, ¿no? En un mueble, cogerle, me levanté, apagué la televisión y me fui. Y dije, ya está, me han matado. Yo dejo de sufrir. Y yo cuando llegué a encender la tele, pues ya estaba muerta. Y digo, claro que estoy muerta. Normal que estaba muerta. Normal. Y luego me pasó una increíble también, que también es en mi pueblo, pero es en otra casa. Esta es la casa de los padres de mi padre. Y luego, en casa de los padres de mi madre, me ocurrió otra cosa con mi primo pequeño, que estábamos descubriendo el Silent Hill. El Silent Hill 1. Pero aquí ya era más mayor. Yo no conocía el Silent Hill de... Pues esto de oídas. Pues de mucha gente que lo había nombrado, pero yo no había jugado nunca. Ay, Pero eso lo iba a regalar a un amigo. Perdona, Luisa, que dicen lo que más si puedes bajar un poquito la música. Que oigan tu música. Se oye un poquitito. Ya está. Yo también te veía por el te delata el cuadro amarillito. Ya está. Sorry, Luisa. El niño contigo, Silent Hill, Sí, casa de los padres, de los abuelos de casa, alguien. y claro, mis abuelos de arriba es que tienen una casa súper gigante y estábamos pues arriba del todo y es como una especie de como una sala gigante y luego un espacio en el cual está todo en negro y bueno, mi familia era súper religiosa y tal, y tenían un busto de Jesucristo y no sé qué bueno, era una cojones la que teníamos. Yo le pongo una sábana. Se le va a caer.
es la habitación de mi tío, que era joven, que tendría pues 5 años más que yo, y él le gustaba mucho la música, ¿no? Tenía como un 7.1 a lo largo de toda la habitación, muy chulo y tal, para la música y para las películas y tal. Y bueno, a mí se me ocurrió la gran idea de poner ahí el Silent Hill. Y estaba yo jugando con mi primo. Está empezando el juego, tal, no sé, normal. Y bueno, no lo pasamos un montón. Y llegamos a una zona que es, si tú estás allí, pues se escuchan como cristales romperse, como que una botella se cae y se escuchan como cristales romperse. Pues bueno, la primera vez que nos sucedió aquello, nos quedamos, y estaba todo a oscuras, ¿eh? Era verano, eran las 10 de la noche. Y nos quedamos mi primo y yo en plan, ¿has escuchado eso? Y me dice, sí, viene de allí, o sea, viene de fuera. Y claro, como en un 7.1 no sabemos ni de dónde venía el puto ruido. Y era como, ¿de dónde viene el sonido? Y era como, de allí, espera, vuelve a caer, porque claro, es repetitivo el sonido. Va, cada X tiempo te va cayendo como una botella. Pues bueno, ¿cuál fue la cojones de ostras, ¿dónde está sonando? Ostras, allí, no, espérate, es aquí. Bueno, el acojone fue tal que dijimos, bueno, ¿sabes? Vamos a pausarlo un poco porque tal. Y bueno, apagamos eso y bajamos las escaleras más rápido que no hemos bajado nunca las escaleras. Lo apagamos todo así en plan, bueno, lo quitamos ahora mismo y bajamos las escaleras súper corriendo. Pero, bueno, ese día... pero la botella era del Silent Hill. Sí, era del juego, Luego ya más tarde ya supe que era del juego, pero no teníamos ni idea. Pensábamos que era de ahí, que era algo paranormal que estaba sucediendo, nosotros acojonados, perdidos. No, bajamos corriendo. Bueno, ese día por la noche, pero claro, nosotros dormimos arriba. Y claro, es que es una casa gigante. Claro, para ir al baño, que estaba a tomar viento fresco, o sea, pero a tomar por culo, decíamos, tienes que ir a hacer pis. Pues no sé qué, joder, para que no me acompañas. Te dan a las luces, porque claro, imagínate, está todo oscuro y tienes que ir dando a las luces porque se van encendiendo zonas hasta llegar allí. Bueno, lo difícil no era ir el camino dando luces, lo flipante era ir apagándolas, ir corriendo, apagándolas, todas subiendo para arriba otra vez. ¿Qué le hicimos esa noche? Esa noche nos cagamos, pero bien. Ahora me ha recordado de yo también hacer eso, de ir abriendo y cerrando, ¿sabes? Y dejar todas las puertas abiertas de la casa. Sí, puertas abiertas. Sí, no quedarme nunca sola en casa con las puertas cerradas. Siempre abrir todas las puertas y todas las luces. Sí. Luces. La luz del baño abierta esa noche. O sea, si estás sola en casa, la luz del otro punta del piso abierta. Pero bueno, ya ves, madre mía. Menos mal que estás acompañada. Estaba con mi primo, bueno, mi hermano que llegó luego, pero mi hermano... Claro, dormíamos todos en una habitación gigante y tal. Estábamos ahí todos con las camas, éramos peques. Y claro, mi tío es el que llegaba al final, que era más mayor y tal. Y dejamos ese día la tele encendida, una tele pequeñita, para que tuviéramos algo de luz. Y luego ya llegó mi tío y dijo, ¿qué hacéis? ¿No qué hacéis? La apagó y dijo, ahora todo el mundo a dormir, hombre. Tanto rollo. Pues ya estábamos, vamos, más caguetas. Pero... Y el Silent Hill 1, ya ves tú. Yo de miedo, no sé, lo que me da es que mucha angustia. O sea, cuando yo veo una película o un videojuego que sé que algo horrible va a pasar, no lo quiero ver. ¿Sabes? O sea, ese sufrimiento de lo típico. ¿Sabes? Como alguien que va a decir una tontería y va a acabar muerto o va a tropezar en algún sitio y se va a matar. Sí, o sea, por supuesto, si es una película rollo que ya sabes que el destornillador le va a ir a la retina, pues ya tampoco quiero verlo. Pero los juegos esos donde sé que algo inminentemente malo va a pasar, eso me genera un estrés increíble. Siempre me voy al baño y me dice, pero no te vayas. o me pongo a mirar el móvil y dice, sí, ¿no quieres mirar? Me vio la mirada. Pero no sé, tanto como miedo de eso de pasar terror y... O sea, como los protagonistas de nuestras películas y videojuegos, nunca lo paso mal. Igual porque, como decís vosotras, no he jugado nunca en primera persona los juegos así, ¿no? No he sentido ese miedo como la protagonista, que dice a Keiko que juegue un VR. Lo hemos evitado, dilo. Sí, por supuesto. Lo he evitado. Sí.
¿Algún recuerdo más desbloqueado por aquí? KDJ, yo hago como tú. ¿Qué le dice a Lishini a KDJ que hace como él? ¿Y qué dice KDJ? Eres raro. Cerrar las puertas. Cerrar las puertas estando solo en casa, yo todo el rato. Yo no cierro las puertas. No. Yo al revés, las abro todas como Eva. Todo abierto, por si acaso. Mis muebles crujen por la noche. ¿Qué dices? A ver si tienes ratillas por ahí. No, que el mueble de aquí es un poco antiguo. Con los cambios de temperatura cruje. Y vamos a pasar a recomendaciones de este año. ¿Tenéis algún juego recomendado en el tintero que jugar? Hello, estás de vuelta. Es que tengo aquí, mira, esta mierda que se mueve y me tira la cámara a tomar por saco. Anda. Fuera. ¡Al cajón! ¡A la mierda! Lo que pasa es que me he quedado sin ratón ahora. Bueno, no pasa nada. ¿La lavadora? ¡Ostras, la lavadora! Ha venido el técnico al final. Esa sí es de miedo, esa sí que es de miedo. El tambor pegaba con la goma. Y lo estaba quemando. Sí. Claro. Al rodar. Ostras. Ya tengo lavadora. Pero era ya vieja la lavadora. Bueno, tiene... Ya está funcionando y no le ha pasado nada. Y ahora de repente la primera vez que le pasaba. Por eso. Qué raro. Qué cosa más rara. Es que, a ver, para la gente que nos esté escuchando en un futuro o en un presente, no saben que esta mañana en el chat de las cookies, que tenemos un chat aparte, las nenas, estamos hablando de que de repente ha empezado a oler a humo, a quemado en la casa, y ha averiguado que abriendo la lavadora por la parte donde echas el suavizante salía humo, y de ahí ha empezado a indagar, ha hecho un videojuego detectivesco buscando pistas hasta que averiguó finalmente que viene la lavadora, y estábamos riéndonos de que tenía que dejar de comer caviar y ostras este mes porque tenía que cambiarse la lavadora, pero al final no ha sido tan dramático. He abierto la ventana de la cocina, yo oliendo. He cogido el móvil, oliéndolo. Y yo, a ver si se me va a explotar. Un videojuego en la vida real. Hasta que de repente he visto humo y yo, Qué bueno. Pero ya está arreglado, KDJ sigue aquí. KDJ sigue con su pregunta existencial del huevo la gallina. A ver, en casa, solo puertas abiertas o puertas cerradas. Abiertas. Puertas abiertas. Siempre. No, puertas abiertas te salen bichos. ¿Qué dices? No. Pero es que tienes que entrar a algún sitio y no sabes quién hay al otro lado de la puerta. ¿Quién se ha colado por la ventana? Claro. Yo siempre cierro. Tienes que verlos. Yo soy más de cerrar que de abrir, ¿eh? Yo siempre cerradas por estas. Bueno, claro. Tú sí. Claro. Abiertas, chicos. Abiertas, para que se ventile. Abiertas. Sí, sí. Pues se ventila por la mañana. Hay que escapar. Hay que escapar rápido. Hay que escabullirse. Y cuando habían bañeras de cortina, la cortina abierta. Eso de ir al baño y sentarte con los pantalones bajados, con la cortina cerrada. No. Se miraba. Corrida, hombre. Sí, hombre. Ni lavarse los dientes. No. Eso es verdad. Y mirar detrás de las puertas. ¿Y debajo de la cama? Y debajo de la cama. Y cuando tenías un hueco debajo de la cama y era pegar un salto a la cama. ¿O nunca lo habéis hecho? ¿No lo he hecho yo? Sí. ¿Cómo? El que está abierto por abajo, al ir a meterte en la cama, de un salto, ¡pum! Para que el monstruo no te coja el tobillo. Claro, para que no lo tengas. Esto no lo había hecho nunca. Ostras. Vosotros sabéis los que me hacía mi padre. A mí me gustaba ver películas de miedo súper jovencita, con 7, 8 años, y me decía mi madre, no las veas que vas a tener pesadillas. Y yo decía que no, que la quiero ver. Empecé a ver la de La Matanza de Texas, ¿vale? Ostras. Sí, increíble. Lo pasé fatal. Me puse a llorar como una loca en la cama. Oh, que me quiero ir con vosotros a dormir, que no. Y mi madre me decía, ¿ves?
por verla. Y yo, que no, que me quiero ir con vosotros. ¿Sabes lo que me hizo mi padre? Así me queda yo. Me sacó al balcón y me dijo, en el balcón vas a estar Ostras. a las 2 de la mañana. Y me dejó en el balcón llorando. Para que aprendiera que no tenía que ver películas. Y yo, claro, llorando más, si era una chiquilla. Ay, Y me pobre. trastornada. Mírala, ahora jugando a los juegos que juegas. Todo viene de ahí. ¡Qué malos eran! ¿Pero por qué me sacaron colegas al balcón? Nada más caguela en un balcón a oscuras. Imagínate, que encima en un pueblo. Encima en un pueblo, que no estás en una ciudad, ¿no? No, yo vivía en un pueblo más grandecito, pero en un cuarto piso no me podía escapar tampoco. Qué miedo. Y dice, oye, Z80 Player nos ha desmitificado lo de las puertas abiertas, no es un buen plan, porque dice que ojo con las puertas abiertas porque se convierten en portales de energía. Ostras. Espera, que te quiero cambiar, Disney. Toma ya. ¿Ves? Cerrado. Portal de energía negativa cuando estáis Ahora. en el aura o vulnerable. Débil o vulnerable. O sea, Feng Shui. No va bien para el Feng Shui. Buf, pues lo de poner la cama alineada. Yo no sé nada de eso. Yo entonces lo hacemos bien, todo cerrado. Cerrado. Ah, no. ¿No has dicho que eran abiertas? Yo las ventanas sí. ¿Para que el bicho salga y entre? No, claro, el bicho viene a ti con la puerta abierta. Claro, pero no, y con la puerta cerrada, imagínate que se mete dentro. Pero es que es peor. Tienes que huir. No es peor porque le retiene. Eso es igual que la sábana. La sábana todo el mundo sabe que ahí no traspasa el monstruo. No. Tú te pones la sábana hasta la cabeza y ahí el monstruo no entra. Eso sí que es verdad. Eso era antes, ahora ya no. ¿Cómo que ahora, no? No me ven, me hago invisible. Y no te oyes un ruido y no te mueves. No te vayan a oír. Y el corazón, pom, pom. Y yo no me muevo. Y eso de sacar un pie o una mano fuera del colchón, no, que te coge, te coge. Vaya, que yo a día de hoy lo mismo, yo saco un pie y al momento lo vuelvo a guardar. Bueno, yo lo meto. Que me pilla. ¿No ya? Hoy, a Frodo le sirvió lo de la sábana, dicen. Retrotraficante. Y dicen, yo tengo más miedo de los cacos que entran en las casas de noche, dice Tengamis. Y dice 080 Play, si os levantáis con dolor de espalda y estáis apáticas, ya está dentro. También. Buah, pues yo solo tengo muchas mañanas. Qué mal rollo. Y mover sábanas imposible. ¿Usted, señor, es chamán o algo así? Z80 Player, explícanos cómo sabes todo esto. ¿Y habéis tenido alguna cosa de esas, ¿Habéis tenido alguna visita nocturna de estas raras o algo? Ostras. Yo cuando me tomaba pastillas para lo de la rodilla, claro, me tomaba mucha fentanilo y todo el rollo así, morfina. No se puede ser serio en este chat. Os prometo que veía agentes en mis pies. Veía personas y yo tocaba a Pedro y le gritaba, Pedro, que hay alguien. Se pegaba unos sustos el pobre chaval. Claro, no veía nada. Pero yo sí que los veía. ¿Sabes? Veía que estaba la gente enfrente de mí mirándome. Pues así. Todas las noches hasta que dejé las pastillas, claro. Madre mía. Madre mía, esas pastillas. Pero es increíble, ¿eh? No entiendo cómo eso, las pastillas te hacen eso en el cerebro. Sí. Increíble. Y lo vives, ¿eh? Sí. Yo ahora me río, pero le pegaba muchos sustos al Pedrito. Sí, ya te digo. A mí me ha pasado esto de que estás en medio, que estás despierta pero sigues dormida y de que no puedes moverte. O sea, tú intentas moverte. O sea, fatal. ¿Y no puedes moverte? ¿No tiene un nombre? Cuando te quieres mover pero estás ahí... Parálisis del sueño, dicen. Sí. Es horrible. Una movida, ¿eh? A mí me ha pasado, no, a mí 1 o 2 veces, pero es horrible. Sí. ¿Y no os ha pasado esto de estar levitando, soñar que estáis viendo desde arriba? No. Me pasó las dos lo de cosas. lo de Carmen sí, lo de que de repente estás así de pero de eso de como un viaje astral que te ve fuera y eso no. Eso a mí me pasa con la anestesia.
Ah, es que a mí no me anestesiaron, entonces no lo sé. Sí, a mí me ha pasado con anestesia, pero solo una vez de unas cuantas que me han anestesiado entera. Y en la última vez que entré en quirófano me tuvieron que reanimar porque se me paró el corazón y me fui. Vamos, y volví, me reanimaron. Y en esa no me pasó. O sea, lo del túnel, yo no lo vi. Yo no lo vi. Ese túnel no sé dónde está, pero no lo vi o no me lo merezco. Te fuiste por otro camino. Era la derecha y te fuiste por la izquierda. Exactamente. Fue una de las rutas equivocadas. ¿Cómo tuviste que volver para atrás? Sí, tuve que volver para atrás y estuve pues 3 días machacada de las hostias que Claro. me pegaron. Eso sí que me acuerdo. Pero cuando me pasó con la apendicitis, ya más chiquitina, sí que me recuerdo al volver, Eva, y yo estar desde arriba viéndome dormida con el camisón de quirófano. Eso sí, eso sí. Que estás con tu cabeza con la realidad, ¿no? Y igual yo proyectaba estar arriba, pero no era así, ¿no? Pero es curioso que tú te vieras tu propia imagen desde arriba cuando en realidad te estás abajo. O sea, ¿es tu imaginación o la anestesia? No sabes. La anestesia. No lo sé. Siempre es por algún tipo de medicamento, porque a mí me pasó con la selectividad, se me ocurrió la brillante idea de ir al médico de cabecera y decirle, estoy con la selectividad y tengo que concentrarme, no duermo. Me mandó una pastilla, me la tomé una noche y me pasó esto de tener presión y verme desde arriba. ¿Y sabes qué le hice con las pastillas? A tomar por saco. A tomar por culo, claro. Madre mía. Madre mía. A ver, te estoy hablando del siglo pasado. Cuando las recetas, no necesitabas llevar la recetica en el QRL ¿no? Sí. A mí lo que me Imagínate, pasó con 18 años, pues sí, unos poquitos nada más. Mira que... ¿En qué año volvieron a sacar el Exorcista en el cine? Uf, no me acuerdo. No sé. Mira lo que me dice accidentalmente la escena de la escalera. Pues estaba viendo a mi padre y yo pasaba por allí, ¿sabes? Nos invitaron al cine a verla. Uf, esa noche. Yo no sé qué me pasó, pero aún sigo pensando que me desperté porque a los pies de mi cama la vi, a la niña el exorcista. Rollo, pero sentada en plan con los pies cruzados, así mirándome. Hostia, tú qué mal rollo. Qué mal rollo. Pero ay, ¿cómo mola eso? Me desperté y la vi, tuve una visión o lo que sea. Porque eso no ha podido ser un sueño, porque es que mi habitación a oscuras, o sea, como con una pequeña luz, no sé, tío. Eso tu cabeza. Mañana hay que contar si la gente tiene pesadillas, porque Eso estamos estaba pensando yo, digo, ya verás esta noche como algo me pasa. Algo voy a soñar seguro. Ábrete las puertas o ciérralas, no sabemos. Pues me ha pasado cuando Naranjita me dijo, uy, hay alguien detrás tuya. Yo soñé esa noche. Mira lo que dice Gorricha, mis abuelos iban a ver una de Cantinflas, se equivocaron de sala y acabaron en El Exorcista. Ay, pobre. Bien. Puta película madre mía, pero salía Cantinflas en esa. ¿Cómo? ¡Ostras! Cantinflas, qué cambiado estás. Dice Z80 Player, no soy chamán, es que me he tragado todas las temporadas de Ghost Adventures. Hay que dejar de fumar cigarros andorranos, os dice Tengamis. Sí, sí. Oye, estáis todas geniales, todo tan normal. Estamos haciendo así, espérate. ¿Pero alguna vez os ha pasado algo paranormal? ¿Algo o a alguien de vuestra familia o algo? Estábamos hablando, creo que antes de que vinieras, hemos hablado de algunas anécdotas y una de las anécdotas que hemos contado es estar hablando de gente muerta y de repente la foto en marco, en pared de esa persona caerse al suelo y reventarse. Ostras. Sí, al poco de fallecer esa persona, cagándote patadas. Le pasó y por eso sí que creo en eso, porque a mi madre tuvo 2 episodios. Uno fue estando ella Lástima, no lo he pensado en poner una banda sonora así de fondo tétrica hoy. Pues voy a buscarla. Era pequeña, estaba ella en su habitación en el pueblo
Y esto que estaba ella encerrada y la manilla de la puerta bajó, se abrió un poco la puerta y ¡pum! Dormimos hasta Salió de golpe. Claro, mi madre se asoma. ¡Qué cabrón! Está en el sofá. El chato ha flipado. Madre mía. Orono. No había nadie. Y llamaba a sus padres estaban rollo en el piso de arriba echándose la siesta. Y mi abuela, que en paz descanse, era muy de ir a tarotistas. Y se la llevó. Y le dijo la tipa que era su abuela, que como se había portado muy mal en vida con ella, quería pedirla perdón. Joder, pues vaya forma. Joder, ¿por qué manera de pedir perdón, chica? Ya, tremendo. Y otra que le pasó en su casa, también de joven, entró un día a la cocina y todas las puertas de los armarios de la cocina abriéndose y cerrándose, se caían los platos y tal, y yo yo no podría vivir en una casa después de haber pasado eso, ¿eh? Yo tampoco. No, joder, para que no os aburráis. Mola. Con eso no vais a aburriros. Si Yo estáis tengo solos. a 5 minutos la famosa de la calle del Toboso. Que es famosa. Espera, que quiero cambiar esto, a ver si puedo ponerlo de manera que esto quede pequeñito y nosotras no. No, chicas, no puedo poner la música si no, no puedo compartir la música si no comparto pantalla, y las escenas no me permiten dejar en pequeñito la música, así que nada, no hay creepy music. Bueno, tenemos a Odorono aquí. Eso te iba a decir, tenemos a Odorono. Con efectos especiales. A mí lo de ayer no me dio miedo, porque sabía quién era. Es que lo que te pasó ayer con a mí eso no me dio miedo. O sí, fui corriendo a comprar otro marco. Porque además el pico, estamos las dos juntas, es la foto de mi comunión con mi madre. Y en toda la cara, en toda mi cara rota. Ostras. Pues. Oye, y una confesión. ¿Alguna vez habéis hecho Ouija o ritos en plan brujería? Ni se me ocurriría. Ni de coña. No. Ni de coña. Yo sí. Yo creo en eso. No. Yo sí. Yo no. Pero no. Bueno, en mi colegio. Yo iba a un colegio de monjas. Y los que nos quedábamos en el comedor éramos un poco mamones. Es que las monjas erais muy... Se encerraron un día en mi clase. Yo me piré. Porque a mí esas movidas no me van. Pero yo no sé, yo empecé a escuchar gritos. Yo me voy. Dice Z80 Play. Yo vivía en casa de mi abuela cuando ya no vivía. Espera, que lo voy a poner aquí. Cuando ya no vivía allí, cuidaba a mi madre. Cuando murió, la casa olía a ella durante una semana. Las sábanas se quedaban marcadas por su lado y se movía un pelín la lámpara, pero no me miedo porque notaba que era ella. Claro. Ostras. Qué mal rollo, por eso. Pensar en eso. A ver, tiene que dar muy mal rollo aún sabiendo quién es. Sí. Las cosas como son. Sí, luego alguien que quieras mucho, no sé. me acaba de recordar al juego que jugué con Tengami, es el del otro día, el Mortuary Assistant, que ayudas al forense o al enterrador a preparar los cuerpos, ¿os acordáis? Lo jugué en directo con Tony y sí. Aunque sea un muerto, ciertas cosas, ¿no? Que aunque sean conocidos, puede dar cosilla. Ya. Dicen, en la clase de los humanísticos se cayeron unos libros y les puso un 7. Dice Corricha. El cementerio es el lugar más tranquilo del mundo. Se dice ahí aquí nadie la te dice gente. nada, ya te digo. Eso decía mi padre. Sí. Es el único sitio donde te va a pasar nada. Dice GR, yo vivo a 50 metros del cementerio y os aseguro que es la peor zona de disco bares. Que es peor la zona. Que es peor la zona de disco bares. Digo, joder, los botellones de tu pueblo.
Qué macabro es todo. Yo he pensado que los muertos se levantaban a hacer botellón. Tú es que ya tiras. El Tantopraxa, sí, GR, el juego era el del Tantopraxa. Dice que DJ que en Interestelar se caían los libros también. En el vídeo, en el juego Interestelar, en la película. La peli. Bueno, pero ahí no era un fantasma. Claro, pues yo creo que se refiere a eso, que puede ser otra cosa. Otra. Sí, era porque estaba en otra realidad, ¿no? En otra dimensión, sí. Sí. Está muy chula esa peli. No me acuerdo cómo se llamaba la película, y mira que medio fuerte, la de brujas o no sé qué, que era de jóvenes de instituto que se hacían brujas, que era en la misma época que las brujas de Blair. Sí, esa la vi yo. Esa, ¿no? Jóvenes y brujas. Jóvenes y brujas, sí. Pues a mí me dio muy fuerte en la época de jóvenes y brujas. Replicábamos un montón de... La espalda, ¿no? Una de ellas tenía cicatrices en la espalda. Sí. Era esa, ¿no? Sí. Nosotras hacíamos un montón de rituales de esos. Un montón. Cuando yo iba al instituto, antes del instituto era antes del instituto. Tendría unos de 12 a 14 años. De 10 a 14 años cuando yo la vi. Y talismanes y piedras y velas. Lleva la bruja. Incienso en casa, música rollo chamánica. Sí, sí. Pero no, de eso ya pasé a Cookie, rápido. Vi que no se me daba muy bien tampoco. No me Luego más de visitar. embrujadas, te convertiste más a embrujadas. Sí, no venía ningún muerto a saludar ni nada y al final dije, esto no es nada productivo. ¿Qué dicen aquí en el chat? Dorono, hasta hoy para mí la mejor película de ciencia ficción es... ¿no? ¿Cuál ha dicho Dorono? Interestelar. Sí, la Interestelar. Ah, igual sí. Interestelar. Interestelar, que no la he visto yo. O si la he visto me he dormido. ¿Qué puede ser? Bueno, me la he nenas, apuntado para buscarla. bueno, nenas, son las 11:30. Así, como si no quieren la cosa. La gente tendrá que irse a dormir. Tenemos aquí las compritas esperando. Pero tenemos aquí las compras esperando. Vamos a hacer Me he un dormido cierre. esta mañana. Me he dormido esta mañana, lo sabéis por qué, ¿no? Por nuestra culpa. Ayer estuvimos hasta las tantas pero pues solo hasta las 12:15, por ahí, ¿no? Sí, pero chicas, que os pusisteis a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde Decidlo, nos metimos Una en cosa llevó a la llamada. otra. No, A las ya, 8 ya de lo la sé. tarde este grupo empezó a hablar, Tony haciendo el directo y nosotras fuimos las primeras del directo. Yo iba escuchando a Tony contestando y todas también participabais. Y Tony acabó su directo y seguíamos hablando. Hasta las 12 y algo, fue 12 y algo. Sí, 12 y algo. Y que se ha levantado súper pronto y Maite pues un poco más tarde. Solo un poquito. He intentado. Se me olvidó poner el despertador, también te digo, que me tenía que haber levantado una hora antes. Bueno, Pero bueno, tampoco. mientras que no tuvieras una reunión, yo la mía era a las 10, entonces he hecho un poco el vagancio. A las 9 estaba en pijama y yo encendiendo el ordenador. Sí, Mañana ¿Mañana madrugas, Alisheni? Sí. ¿Tienes que trabajar? ¿Abres? Bueno. Hasta las 6 de la tarde. Vale. Una crack. Cosa Interestelar hay que verla este domingo después de desayunar con los churros, quedan de sobrado. Ah, pues guay. Cosa Interestelar hay que verla sola. Uf, ¿en serio? No, ¿por qué? No sé. Pero a mí no me da miedo. Bueno, No, sí, no es de miedo. Me gusta más la idea de los churros que habéis dicho que la de ver la película. El domingo después de cenar con los churros. Hostia, ahora me he comido yo unos, con chocolate. ahora te pasas por el grupo. Después de una cookie panda quedada, churros con chocolate. No digáis esas cosas, que yo ceno una maldita manzana verde y una mandarina. Por Dios. Yo no he cenado. Bueno. Venga. Pues nenis y chat, vamos a pasar modo videojueguil mandanga. Vamos a correr un tupido velo. Perdón. Estoy pensando en volar y... También, o sea que... Y vamos a sacar cositas, venga, cosas que nos han llegado en este último mes o semana que queramos mostrar a la gente y vamos a hacer uno cada una para no irnos a las 3 de la mañana. Cerramos por hoy Cuarto Milenio.
Bueno, chiquis, pues eso, espero que os haya gustado mucho las anécdotas y las recomendaciones que hemos hecho entre todas. Y nada, y seguro que algún tema off topic de estos va a volver a algún otro podcast, eso segura. Sí. Venga, guapis, ¿quién quiere empezar por...? Bueno, yo mientras que os lo pensáis, os enseño al Six. ¡Ay, qué chulo! Porque es muy grande. Qué que me ha acompañado toda la noche. Qué chulo. Y que dejaremos aquí para los streams de Halloween. Ahora va. Venga. Pues empiezo yo, que estoy aquí arriba, y ya sí, ¿no? Y Venga, no nos rayamos. por el... Te tenemos que enseñar una cosa, ¿no? Sí, una y pasamos y luego ya hacemos ronda. Solo una, si tengo aquí. Que yo también tengo un desplegable, tranquilas. Pero no vamos a tener aquí. Venga. Vale, este Rápido. jueguito. ¿Lo veis? Sí, Get Evan. Sí, me lo recomendaron y dije, lo tengo que pillar. ¿Quién te lo recomendó? Me lo recomendaron en un canal. En el canal, creo que era del PepCat, creo que fue. Hace 2 días. Ah, ¿el PepCat tiene canal? Sí. ¿Pero de YouTube? De Twitch. Ah, no lo sabíamos. Sí. Pues promo a PepCat. ¿Qué es PepCat? Algo, ¿no? PepCat, sí, PepCat 100. 100, PepCat 100. No sé si mayúsculas funciona. No, bueno. él es el PepCat. Es el PepCat 100. Vale. Eso. Pues... Porque él está jugando al To The Moon. Ah, muy guay. Estuvimos hablando de juegos de miedo y me recomendaron este y lo cogí, que es muy chulo. Pues vamos a seguirlo al PepCat. Yo no lo te seguía. Follow. Supongo que se habrá ido ya. Sí, sí, se ha ido antes. Muy guay. ¿Y de qué va? Perdón, de miedo. Sí, es de miedo. No he mirado nada. Me dijeron que lo pillara porque era muy chulo y dije, pues va. Venga, muy guay. No lo conocía. Get Even. Get Even. Venga, me pongo los morros climatizados. Let's go. Siguiente. Bueno, mi única compra. Qué bonito es. El Euforia. Euforia. Mono. Muy chulo de retar. Muy chulo. Que lo jugamos en el canal. Si te queréis ver gameplays, Tony y yo lo jugamos. O lo jugó Tony. Muy guay. Muy bien, siguiente. A mí solo me ha llegado uno, así que no tengo nada más que enseñar, que es este, que es el Gunbane. Gunbane. Vale. Un grial. Bueno, pero pedazo juego. Hombre, pero este estaba comprado hace ya tiempo. Le preguntan a Loki si lo ha jugado ya. No, todavía no. Somos streamers, Odoro, ¿no? ¿Qué pregunta? No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Oye, Luisa, pues muy bien, porque mucha gente lo quiere, la coleccionista era sencilla y ha sido una de las previsora. Fuiste previsora, muy bien. Sí, shoot 'em ups tienen que caer. Sí, creo que Tony también lo tiene, creo alguno, sencilla y collector, creo. ¿Y quién más? Y aquí viene Maite Mítica. Esto viene de la Indie Dev, curiosamente. Ay, sí, es verdad. El Biohazard. El Biohazard, muy bien. Para completar la colección. Y es de la Indie Dev, que es un buen recuerdo. Sí. Alguno más vino. Luego le la rondica. Keiko. Vale, si me dejáis solo uno, pues voy a mostrar. No, haremos otra ronda, ¿eh? ¿Ese cuál es? La banda sonora de Nier Automata. Ah, vale. Muy guay. Es que me flipa esta banda sonora. Y no la vas a abrir, ¿no? No, por ahora no, la tengo aquí. Ya abriré yo, tranquila, déjala ahí. Con la Spine Card, es preciosa. Sí, es súper bonita. Para escucharla. ¿La compraste en Japón? En Japón, en Amazon Japón, está. Preciosa. Y la réplica también está, que me la pillaré también, seguramente. Dice, busca también el Piano Collection de Nier Automata. Te recomiendan Retrotraficantes. Vale. Retrotraficantes tiene un montón de bandas sonoras chulas. ¿Ah, sí? Por Retrotraficante, guay. Guay, apuntado. Apuntado queda. Gracias, chiquis. Es que tenemos un chat que es increíble.
Todos muy cookies. Siguiente, Ali Shiny. ¿Tienes algo A mí que esta llegar? semana me ha llegado algo muy acorde con el stream de hoy. A ver. ¿Cuál es ese? Thailand. Ah, vale. Ostras. Esta coleccionista estaba muy Está buen abrir. precio. Precintada, aunque la voy a abrir. Muy bien. Que la queremos ver. Tiene de todas formas, el chico ya nos avisó que tiene ahí abierto el precinto y tal, pero la voy a abrir, o sea, me da igual. Muy guay. Gatita, Muy chula. está muy guay. ¿Y la compraste de segunda mano? O sea, alguien, ¿no? Sí, en Wallapop. ¿Os animasteis después de jugar al de Thailand? La teníamos ahí en me gusta desde hace tiempo y para adelante. Tony y yo un día en Amazon nos salió una oferta de esta 30 y no hace mucho, hace medio año, un año, y no la pensábamos comprar, pero se nos puso tan a tiro y a Tony le gustan los de Thailand y es preciosa, así que ábrela tú y así nosotros nos abrimos por ahora. Y además nos ha salido también, no a 30, pero creo que nos ha salido a 40 o así. Muy bien. Así que Sí. bien. Guay, pues ya la veremos, aunque sea. Seguir a Ali Shiny en redes, TikTok, Twitter, YouTube, ¿qué más? ¿Instagram? Sí, bueno, en Instagram no sé qué pasa, que Instagram está como muerto. Y aunque subo lo mismo en todo, pero Ya, pero Instagram diferente. va a su rollo. Pero TikTok sobre todo y Twitter no os la podéis perder porque es donde más activa está. Ahí es donde más... Sí, exacto. Y ahí nos hará un unboxing a tope ella. Sí, O en directo. cuando saco tiempo, porque... Vale. Yo, ¿qué queréis ver? ¿Queréis ver videojuegos o algo que no sea videojuegos? Algo que no. Que no. Algo que no. Bueno. A ver si es peluche. Espera, me voy a poner en grande y ahora entenderéis por qué. A ver. Espera, que me pongo en grande. Ay, que pues he movido lo de las cookies en vez de a mí. Es que cuesta de coger. Ostras. ¿Pero qué es Ah, eso? que yo todavía no lo tengo. ¡Ostras! ¿Lo vas a construir? Ese le tengo que pillar. ¿Pero vas a montarlo? ¿Vas a abrirlo? Ahora no, pero sí, igual que el Sonic, y le voy a comprar, si hace falta, esos marquitos de rollo, sí, metacrilatos, que a veces tienen fondos de colores de una empresa que los hace, que valen una pasta porque son además de UK, pero lo voy a comprar. Entonces he comprado este, pero además lo he comprado de una edición especial que ha hecho Game, que ya os ha comentado, creo, Tony, o si no lo comentó, que venía con una casita exclusiva de Animal Crossing. Eso es lo que os he enseñado antes. Y solo venía con esta salida de Game que te regalaban esta casita de Lego con el Mario Wonder, con el Yoshi del Mario World, del Super Mario World. Así que era ese súper secreto para enseñarlo aquí. Y, ¿cuándo lo has ido a buscar? ¿Ayer o antes de ayer, no? No, salió el lunes. El lunes. Imaginaos cómo es Tony para que no lo haya contado. Eso. Ha estado amenazado a muerte. Sí, y ahora ya lo tenemos todo. Nos avisaron, pero no había llegado todo, así que ahora ya está todo. Y eso es lo que tengo así más top, y porque es caro, no sé cuánto vale, pero caro. 130. No más. Está creo que en 170, 170, 180 creo que es. Esta semana Pues eso. salió una oferta de ese Lego a 150 y algo, ¿puede ser? Sí, bueno, pues lo queríamos comprar porque nos parecía súper original, igual que el browser. Sí, ese le tengo yo sin montar todavía. Pero Es una pasada. Yo creo que hay ciertas cosas que para una game room coleccionista tienen que estar y este me parecía súper top. El de la NES con la tele es una pasada. Igual que el del loop del Sonic que tengo. Y eso, y tengo los Legos de Animal Crossing, que voy a hacer como una zona solo Animal Crossing. Claro, qué guay. En mi casa tiene que haber una zona, aunque sea una habitación.
un armario, ¿sabes? Armario Animal Crossing o algo así. Montar. Una vitrina o algo para ello. Sí, Lego siempre es bien, 100 rupias. La economía danesa acaba de subir 2 puntos. ¿Dónde está el chino que va a montar eso? Dicen. Vale, ronda, seguimos. Naranjita. Vale. DDS. Muy bien. El Majora's Mask, ¿no? Sí. Muy guay. Muy guay. Este se lo pillé a un amigo que lo tenía repe y me dijo, ¿lo quieres tú? Y digo, vale, va, que me falta. ¿Y tienes la consola? Sí, de 3DS sí. Tengo unas cuantas por ahí. Muy guay. Pero no lo juegas a todo esto al final, porque si tienes la R4 esa, al final los tienen metidos. Claro. Bueno, pero está abierto. Una casa Sí. Animal Crossing. No, está... se puede abrir. Guay, perfecto. Así lo puedes disfrutar. Sí, está chulo. Muy guay. Aunque nosotros no jugamos a los Zeldas, pero nos encanta. Loki, tú. No, yo no tengo más. Ah, ya no tiene más. Bueno, guapa. Y Luisa también ha dicho que no. Maite, ¿algo más? ¿Ha caído este mes? Bueno, para hoy también. Una coleccionista que se vino también de la indie. El Vampire. ¿Es? Vampire. Debe ser como una aventura gráfica. Sí. Lo estoy mirando por encima y me moló. Me gusta la temática vampiros y me gustan las aventuras. No me gustan las de miedo, pero me gustan la temática vampiros. ¿Te das cuenta? Sí. Y estaba... ¿Esto qué era? No era Tesura, era otro. Selecta. En Selecta había cosas muy chulas. Y muy baratitas de precio para el evento fueron. Precios derroteros. Bueno, gente, Sí, hasta otro rato nos dice Gerre. Un besito. Así que sí, seguí tus recomendaciones. Pero no, eso no lo cuento porque van para luego. Muy guay. ¿Y Keiko? A ver qué saco ahora. Esa Keiko Super Deluxe no podía faltar este No mes. podía faltar. La semana que la viene. Keiko. Estas son top. Mushihime Y este Sama y contra. Sí, Super este mes cayeron 2. Amazon Japón ha hecho el agosto con Keiko. Sí, Ya te totalmente. digo. Bueno, pero también las compras directas, ¿no? A veces. La Super Compré Deluxe. una porque no salía en Amazon Japón, no estaba esta edición, estaba la tocha. Ah, claro. La del gimmick, ¿no? Sí. No, la otra. No, ¿cuál era? No me acuerdo cómo se llama. No, no me acuerdo. Pero por eso la pillé directamente a ellos, que han puesto una empresa externa, Sí. porque ellos no envían aquí a España. Pero hay una empresa externa que sí te la El envía. Silvergun. A esa, exactamente. Radiant Silvergun que tiene a Sí. Shiny la tocha. Exactamente. Y en Amazon Japón solo estaba la tocha, no estaba la simple esta. Que por cierto, les he dedicado un reel. Hoy he hecho un reel en TikTok y en redes de 4 juegos de Shum, entre ellos el Mushihime Sama y el Radiant Silvergun sencillo, y les he dedicado unos segundos a Lishani y a Odorono. Sí, es verdad, sí lo he visto. Ah, lo tengo que ver. Pobre, no ha tenido tiempo. Y que, pues muy guay. ¿Cuántas tienes ya de Super Deluxe? ¿Todas las que han salido? Todas las que hay, no sé cuántas hay, 9, 10. Vas al día, ¿no? Sí, voy al día. Joder, se está complicando la cosa. Sí. ¿Ali Shiny, algo más? Sí. ¿Este mes? ¡Oh! Es eso que te pregunté yo de qué iba. Sí. Un Es juego el que dura una hora y maldito. media, ¿no? Tiene muy buena pinta. Es el juego aquel que salió de Super Rare Games, ¿no? Sí, el juego Sí, pero- maldito. Es súper cortito. O sea, Es que tiene que ser una pedazo de mierda como una catedral. Sí, Un poco. suelen tener juegos de mierda, un pero poco. son raros. Son Es raros. verdad. Es verdad. ¿Para qué te compras un juego? Se va en serio, que dicen que Pero es muy caro, ¿eh? Z80 Player, bonita nit desde Barcelona. Un besito para ti también. Es una bona- basura. bona Odorono, nit. ¿para qué te gastas? Odorono, rondina mucho. La palabra rondinar es castellana. Yo no la he oído nunca, creo. Yo tampoco. Ah, no, pues es súper catalana entonces. ¿Cómo se llama cuando te quejas que hacen la gente mayor?
Ah, pues no sé. Refunfuñar. Eso, rondinar. En catalán es rondinar. Pues aunque rondine mucho, aunque refunfuñe mucho, al final cae contigo en todo esto. En el Lemio, en el en el otro. Ah, pero el Lemio me enganchó mucho. Me gustó muchísimo. Está muy bien el Lemio. Compre Lemio, que lo van a descatalogar. Para las parejas de las cookies, Happy Life es siempre Happy Cookie. Happy Cookie, Happy Life. Exacto. Dice Kire. Rondinar, refunfuñar. Gracias, chicos. Haremos una tertulia sobre el Lemio, tenéis que jugarla, porque yo sí que me gustó, pero le he encontrado agujeros. Oye, hay en las cocheras de Barcelona de Sants hay un grupo de mujeres, que además es gente que hace juegos, porque hay muchos estudios en Barcelona, se reúnen para hablar de un juego y quedan y juegan ese mes a ese juego. Nosotras es un poco imposible, ¿no? Pero estaría guay. Tenemos que pensarlo, como si fuera un book club, ¿sabes? Un club de lectura, pero de videojuegos. De videojuegos. Sí. Tenemos que hacer algo así. Vale. Corramos un tupido velo, sigamos con la ronda. ¿Quién le toca? Yo opto por eso, ¿eh? Estaría guay, ¿no? Pero juegos de miedo también. Ah, vale. De todo, ¿no? De todo. De miedito. Ya lo dije, de jugar. Santa Bárbara, Santa Creu, Agafeu-me que ve la guineu. Aquí estamos con rimas catalanas. Bueno, vamos. Yo tengo algunas muy graciosas, pero para otro día. Otra cosa que queréis que saque yo. Va, ¿juegos o no juegos? Venga, ahora un juego. Un juego que hayáis visto o que no hayáis visto ya con Tengames. Ay, qué difícil. Venga, Mejor los que que no hayamos visto, déjalos para el final. Ah, vale. Bueno, pues voy a sacar un juego. ¿Cuál saco? Un juego que sí que he sacado en redes. El primero. Ese. ¿Es eso? El sticker. De los stickers. Te regalaron. Sí, mi primer regalo físico de un publisher por ser streamer o / creadora de contenido casual en mis tiempos libres y sin dormir. Es que se le ocurrió muy bien en la indie. No paró. Bueno, pero los de Meridian no me vieron ahí, ¿eh? No me vieron ahí, no me vieron. Los únicos que no te vieron. Los únicos que no me vieron, pero me vieron todos los demás publishers. Y nada, y Meridian muy maja, siempre han colaborado conmigo y con Tony en email y dándome keys y tal. Pero me dijeron, dame tu dirección que queremos hacerte un regalito. Digo, ostras. Y salía el Sticketail, a Tiny Sticketail de Ogre Pixel, de un equipo que es sudamericano, que han sacado el Lone Village y ahora están sacando otro que también tengo uno aquí para jugar de puzzles, muy cookie todo. Y este es de un mapa, una especie de RPG donde tú con objetos los conviertes pegatinas y los puedes ir poniendo en ciertos sitios para ir desbloqueándote. Pero todo muy, muy guay, muy tipo 2D, ¿sabes? Muy mono. Y nada, y me han dado una dedicatoria, una cartita y estas chuminadas me encantan. Así que nada, un juego que abriremos y jugaremos en el canal, entonces lo voy a desprecintar para enseñaros lo que va dentro mañana. Pero no lo jugaré mañana porque mañana hacemos el especial de la Indie Dev. ¿Qué más? ¿Os queda más ronda? Sí. Yo no. Pues ¿a quién? ¿Skip a quién? Pues Maite. Maite. Las de abajo. Bueno. Este es un juego de Vita. Tenía la colección de Vita. Muy abandonado. Es Japo. Lo tengo, pero lo se puede tengo. jugar en es castellano. guapísimo, es guapísimo. Sí. Y no, es de las pocas cosas de Vita que se pueden comprar que no son estándar. Todavía. Se pueden comprar juegos Japo que se pueden jugar en español. Sí, sí. Tengo varios de estos. Tengo 3, el Airship y otros. ¿Los tienes tú controlados? Yo tengo una lista. Ah, pues te la paso. Te la pido y no. Sí, te la paso. Genial. Tengo varios. Que me hice una aficionada de Vita hasta que acabé la colección, no paré. Sí, muy guay este. He intentado hacer la europea, española, pero al final compras Japón. Muy guay. Muy chuli. Aquí que dicen, tenían que hacer un 22A que es el núcleo de muchas empresas de videojuegos, cierto. Como el club de lectura. Sí. Bueno, Gorricha, tú mucho a hablar, pero ¿te vendrás al club de lectura videojueguil o no? Contamos con ella. Contamos contigo. Gorrichita, anímate. Gorrichita. Y la próxima te queremos ver aquí, a ti, a Sandra, a Eli, que está malita, y a todas las que falten. Keiko.
A ver, este ya ha salido, este es RP. Bueno, no pasa nada. Gunbane. Espera. Muy guay. Este es colector. Vamos a ponerte aquí en grande. Sí. Aquí va. Sí, esta es la colector. Que no cabe en la pantalla. Muy guapa. Muy chula, sí. Muy chula. ¿Esta se puede comprar o ya se acabaron existencias? No, esta se agotó. Esta se agotó. Creo que van a abrir o ya han abierto hace poco otra tiradita, pero se agotan enseguida. Creando necesidades. Pues ahora saltamos a Shiny. Muy guay. Zelda. Oye, ¿lo está jugando tu nene o vosotros? Yo lo estoy jugando yo. ¿Y qué tal? Me gusta. ¿Te está gustando? Sí. ¿Habéis jugado otro Zelda? O sea, tú como Maite, os habéis estrenado con este. Yo también me estrenaré con este. La mecánica que tiene me gusta mucho. Es el Zelda Ikea, lo llamo yo, el Zelda Ikea. Sí, es verdad. Está es verdad. Guay. Os dejo, chicas. Naveche, buenas noches. Precioso, gracias por estar aquí tanto. Luego me han dicho que juegue al otro Zelda que parece... Al Awakening. Pero no debe ser muy bonito, ¿eh? Es que a mí el Awakening. Las magias me gusta. No, tienes que jugar al Awakening, vas a flipar. ¿Sí? Es difícil, pero se va haciendo un poquito difícil, pero... Increíble. Pero es de esta manera. Sí, sí, igual, así, cookie, pero... Sí. Bueno, pues muy guay, recomendado para recordarme que tengo que jugarlo yo también. Vale, ¿ahora qué queréis? ¿Juegos o no juegos? Que elija otra, que siempre he elegido yo. Juegos. Juegos, va. ¿Hay más juegos que otra cosa? Sí, Tony y yo hemos hecho una buena selección. No nos hemos roto mucho la cabeza porque hemos cogido cosas últimas, porque como él os enseña casi todo, ¿sabes? Cada domingo. Pero os quería enseñar esto. ¡Chachán! Creo que esto solo lo ha enseñado. Creo que esto solo lo ha enseñado. El Avatar. Sí, pero creo que esto Tony solo os lo ha enseñado en el Telegram, que es básicamente la portada exclusiva, creo que era en game. ¡Qué chula! Con la fundita del Avatar que solo se podía comprar en game. ¿Lo estoy diciendo bien, Tony? Sí, me hace así con la cabeza. Y en la Indie Dev estuvimos con David Garay, el creador del juego, y ya nos había llegado la coleccionista del Avatar, que no la firmé porque no he firmado nada, porque no soy de firmar, soy así. Yo hago que todo el mundo firme. Yo sí. Grabo a todo el mundo, hago que pasen las cosas y luego yo no firmo nada porque me da pereza llevar las cosas y tampoco me hace especial ilusión, soy así de rara. Pero sí que tengo el manual que hizo él, que tenía copias limitadas, y creo que tengo una sorpresa esperándome que me va a llegar de algo adicional que se podía coger en la Indie Dev que me tienen preparado. Pero no lo sé, es solo un soñar, igual pasa. Y ahora ya tenemos la colección completa de Avatar, que nos gustó muchísimo cuando lo jugamos, y es un videojuego español de David Garay, publicado por Handusoft. Y un besito a Handusoft, a todo el equipo y a Jasvier especialmente, pero bueno, a José Andújar, que es el dueño, que es un amor de persona también, muchísimo. Ah, y tenemos la edición de prensa que no he sacado del Avatar también, así que tenemos como un altar del Avatar, creo, ahora ya. ¿Tenéis todo? Sí. Y ya está, ¿quién sigue? ¿Seguimos? Maite. Ah, mira, Tony me la tiene localizada. Espera, que os enseño un segundo. Nosotros también conseguimos al final la del Avatar. La edición de prensa. Abrió mi hermano para la firma. Con cariño de parte de Handu, José Antonio Andújar. Y nada. Y tenemos una foto con él firmando y tal, muy guay. Qué guay. Bueno, estoy sacando lo del plástico. Para no sacar solo juegos. Muy bien. Yo no tenía ninguna Game Boy Advance mía. Era subcontratada, se la quitaba mi hermano. Y encontré esta. Y no está mal. Es muy chula, es muy bonita. Muy bonita. ¿Es roja o tiene el Pokémon? Es roja, no, es la roja normal. Es de Game. Digo, de Cash Converter. Pero estaba en muy buenas condiciones.
Y no os voy a decir, pero mi Cash Converter a veces de referencia, a veces como está un poquito oculto, tiene joyitas que aparecen a un precio normalito. Qué guay. Yo esta se la compré a una chica en rosa, me tuve que ir al Quinto Pepino en autobús con Tony y le intentaron sobrepujar y la pobre fue muy maja y me mantuvo el precio. Yo me gustaría tener la rosa, pero es que no tenía. De hecho, me gusta más la Advan original que esta. Pero ¿Por oye, qué? se puso a tirar. Pero esta es muy cómoda y retroiluminada, todo es muy práctica. Sí, me falta limpiarla. Bueno. Por eso la tengo guardada en un plastiquito. Bueno. Porque esa es una de mis manías, limpiar las cosas. Mucho. Ahora mira, lavarlas menos, ¿eh? Mola mogollón que A mí no puedas me poner menos. los cartuchos de Game Boy y de Game Boy Advance en ellas. Sí. Lo primero que hice, probarla. Y va genial, se ve muy bien, la pantalla está bien. Así que decía mi hermano que cambiara la carcasa. Digo, no, se queda la original. No, siempre original. Tiene alguna rozadura, pero No, mira, vale. eso le da... ¿Cuántos años tiene? Pues tiene que tener... No, lo que le puedes poner es un protector, como yo tengo protectores de la Hello Kitty para las DS antiguas, ¿sabes? Tengo una protección que es de Hello Kitty por fuera, por dentro, todo. Yo tengo Entonces, transparentes en la 3DS. Eso, pues le puedes poner de esas que te ayuden a tocarla sin engrasarla o rayarla, pero que no modifiques la originalidad. No, se va a quedar... Es que está muy bien, ¿eh? No tiene nada... Jesús te dice guapísima, gracias Jesús por decirnos guapísimas. La consola. Meto esto, ¿vale? Venga, mete esto. ¿Qué es esto? Para poner cartuchitos, es una fricada de AliExpress. Pones aquí 2 cartuchitos. ¿Qué pones? ¿2? Sí. ¿De Switch? Sí, para guardarlo. Es una fricada. Pero si tienes así partidas a medias, ¿no? Yo es que me da miedo perderlos y Tony me lo tiene prohibidísimo porque soy especialista en hacer desaparecer las cosas. Yo no he metido cartuchitos, pero me hizo gracia. Es muy mono. Sí, igual que yo tengo esto aquí en las estanterías, ¿no? Pues que es un sacapuntas, que quien sacapunta y utiliza lápiz hoy en día. Es eso. Bueno, mira, da vuelta a meter en su... Muy bien. Su precinto y a Oye, ese micro es top, ¿eh? Tiene una potencia increíble. ¿Me estáis escuchando esto? Sí, el ruido increíble. Debe ser el mismo micro que el de Luisa, que también es top. Hoy no. ¿Sigue sonando? Sí. Espera. No pasa nada. Lo Kimara también tenía un micro supersónico hoy. ¿Cómo se nota que tenemos un ojo para las ofertas tecnológicas, ¿eh? Igual salen tostados, dice Retrotraficante. Encima esa carcasa que tiene SSP es muy chula, dicen. Vale, hazte con todas, te dice Dorono, no te cortes. Sí, hombre. Como hay presupuesto. Keiko, ahora se han puesto muy caras, ¿eh? Se han puesto muy caras. Keiko, Alice, ¿tienes cositas más? Sí, tengo alguna más todavía. Venga, vamos a Keiko. Algo que hay. ¿De Japón? Sí, esta es de Japón. Esta llegó a principios de septiembre, pero no la había sacado. ¡Ole! ¡Esa es la mía! ¡Ay, qué guapa eres! Es preciosa. Esa Sí. es la coleccionista del Emio, que es una pasada. Exactamente. De Amazon Japón también. Ay. No. ¿Está precintada o es funda? Está envidia. La he presentado yo con mi rollito de plastiquito. ¿Pero vienen precintadas o bien con una plástica? Viene con una bolsa asquerosa de plástico. Sí. Y la filmamos. Tenemos este stock del Mr. Potato. Sí, yo todo lo que llega lo veo. Sí, mira, yo aquí veréis el noveta. ¿Ves? O sea, yo la sencilla con lo otro lo filmo todo y lo pongo todo junto. Claro. Y ahí no se pierde. Claro, ahí no se pierde, se puede limpiar mejor, todo. Sí. Lo tienes 2 veces, el Emio. En la coleccionista y la Y la de España, claro. Son diferentes porque es la NTSC Hub. Claro. ¿Qué te costó la coleccionista? En su momento poco. 100, no llegaba a 100, ¿no? Los 80 creo que fueron. En casa. Sí, puesto en casa ya. Con IVA y gastos. Todo incluido. Con Amazon. Pero no sé si queda, ¿eh? Con el yen. Creo que se agotó, no sé si habían repuesto. Sí, creo que está. ¿Cuento la triquiñuela que hemos hecho nosotros?
Sí. Hemos conseguido la coleccionista de Japón, pero sin el juego, porque el juego lo ponemos nosotros. Bueno. ¿Cuánto Claro. ha sido? ¿30? 30 euros. Genial. Muy bien. Muy bien. Está muy bien. Así que vamos a hacer ahí un Frankenstein. Bueno, pues bien hecho. Bien. Pero porque Sí, sí. que estaba yo súper engorilada con el juego y... Son muy chulos los extras, son increíbles. Odorono no quería comprar el juego y al final ha comprado coleccionista, juego, va a comprar peluche, va a comprar... Hasta lo vamos a querer a este Odorono. Es ¿Por que qué no es muy sale facilón, mando? ¿eh? Lidia, es muy facilón. No, es Lo que de le Honoro. fui a buscarla y le gustó un montón. Al principio, pues ya sabes. Que era Vale, que- ahora le ha gustado. Pero empezó a buscar y dijo, oh, Una pasada. mira qué chulo, qué guay. Que tuve que hacer campaña y todo. ¿Cuánto daño ha hecho Eva y su rollo? Dicen. La bobina esa. Es que es perfecta. Esa bobina además es de la calidad perfecta. Sí, sí, está genial. Ni muy gordita ni muy finita. Está muy bien, sí. Pues mira que tengo yo rollos de celofán, que este que usan para las cestas. En el trabajo un montón. ¡Ole! Juanjo Curaibo en el canal. Muchísimas gracias, Juanjo. Bienvenido. ¿Qué ha pasado? ¿Ya? Que tenemos un nuevo cookie. Envío e IVA fueron unos 13.000 yenes, al cambio 79 euros. El profesor Tengamis ha marcado el céntimo. Perdona, Tengamis, que he dicho 80. Es que va con retraso, estoy viendo en la cara que pone. Ahora te está contestando. A ver, ¿quién toca? Yo, ¿no? Ah, no, Ari Shiny. Vale. El último juego, que bueno, hay más cosas, lo que pasa que me ha traído este hombre algunas. Nada Muy más. bien, yo también, para eso utiliza mi marido. Este ha venido esta semana. Like a Dragon. Ishin. Muy Estaba guay. esperando, esto las está jugando él, toda la saga. Y estaba esperando a que bajase, y dice, creo que ya ha llegado al tope. Y se lo Muy coge. guay. Qué Oye, guay. ¿creéis que yo creo que sí, sería capaz de jugarme a los Like a Dragon y los Yakuza y disfrutarlos? ¿Qué creéis? A mí me gusta ver cómo juega él. A mí también. Lo que pasa es que yo no lo juego porque está en inglés. Yo no A mí- entiendo nada. Yo he jugado ahora al 0. Me gusta bastante la historia que hay detrás. Y ahora que van a hacer la serie, igual nos engorilamos. No sé, me gustaría la Like experiencia. a Dragon. Yakuza sí Pero el Like- que está muy bien. ¿El Like a Dragon es ese que han sacado de piratas? No. No, ese va a salir. Yakuza- Eso va a salir. Los piratas. Es el profesor Tengamis, lo sabe. ¿Ese es Dice el de Odorono, piratas? dice Odorono que no me ve, que hace falta mucha soltura y golpes de botones. Qué mala persona es. Y que no, te lo pones en modo historia y ya está. Sí, es de pegar ahí buenos tambombazos. Pero el de los Me piratas encantó tiene buena ponerme pinta. ahí a pegar y dar patadas. ¿El Y... tío de la de los piratas? Yo no sé si ha salido ya, ¿eh? 200 euros, creo que era. ¿Qué dices? Que sí. Con el, Has convencido, ¿eh? La Collector. exacto, la Collector, con el piratita con el salta pirata. Sí, Sí, pero sí. venía por 200 euros, traía Pero es feísima. una mierda de cosas, ¿eh? Han metido aquí. Ah, no, que no lo vale, no lo vale. Que no es ni figura. God. Que no es Joder. figura, Es bonito el juego. Oye, Juanjo Kurai, no sé si estás por aquí, pero muchísimas gracias. ¿Cómo nos has conocido? ¿Te has animado? ¿Has caído en un podcast de mujeres hablando de videojuegos y coleccionismo? ¿O ya nos conocías? Pero muchísimas gracias por alguien tan tarde venir al canal y vernos aquí y animarse. Hacemos este podcast para los que nos veáis ahora o luego, pues hacemos un recordatorio que este podcast es de amigas y compañeras que nos hemos conocido y más que están escondidas en el chat o no se oyen y aportan en el chat que tenemos privado, pero que no vienen porque aún no se animan, Ahí está. pero que vamos a Hostia, estar aquí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ¿Qué es sin hacer esto? eso? ¡Cuchillos! El de clavarle las cositas. ¿Y dónde tiene los cuchillos? Sí. Y saltaba la cabeza esa, ¿no? Ay, es Qué verdad, bueno. es verdad. Ahí, Hostia, qué juego, qué juego. Mágico. Para la quedada Juegos de mesa del que te niño. vengas, te los traes.
Os estaba haciendo yo aquí la promo, chicas, y me he perdido la broma. O sea, lo de piratas a veces entrañado en el juego este, ¿no? Sí, porque viene con uno de estos, pero con la cara de... ¿De quién es la cara? ¿De Goro Majima? Creo que es. Es este juego, la Collector, pero con la cara del prota. Y es como... Pero si esto cuesta 10 euros. Ya te digo. ¿Qué estás contando? Mira, dice Juanjo, buenas noches, me gusta escuchar sobre videojuegos y Twitch y os ha recomendado, pues muchas gracias. Pues lo que le está explicando a Juanjo y a la gente que vea el directo es que hacemos este podcast de mujeres y videojuegos una vez al mes, igual que mi marido Tony, que es la otra parte del canal, con unos amigos también hace su podcast, pero Tony y yo estamos en este canal durante todos los días de la semana, menos los sábados, hablando de compras, jugando y hacemos divulgación de videojuegos, coleccionismo y demás, pero hemos hecho una amistad súper guapa con gente increíble como estas preciosas mujeres que están hoy aquí conmigo y la gente del chat. Y nada, y tenemos una comunidad muy maja, así que si, Juanjo, te apetece quedarte otro día o queréis y veis el directo en un futuro, os dejo aquí las redes porque estamos en YouTube, que subimos todos los directos a YouTube para que se queden y los podáis ver a vuestro ritmo. TikTok, Telegram, estamos todo el día hablando de cosas que son videojuegos y al final pues haces amistad que llevamos 2 años. Y nada, y así es como he conocido a esta gente tan preciosa. Y Arishini nos está explicando que se va a gastar o no se va a gastar el dinero en esa coleccionista, ¿no? No, ni de coña, Arishini. Es muy fea la portada. ¿De qué no? ¿Cuál de Te compras el juego y luego haces tú la coleccionista con el pirata ese. Ah, es la de Game. Él ya tiene reservada la de Game. Pero sin pirata. Porque... Le haces la cabeza con papel cuché. Exacto. Le imprimimos una carita de Goro Majima. Y ya está. Y ponemos aquí Yakuza, lo que sea. Dice, últimamente son muy caras ediciones y dice Tengamis que mejor ese dinero en una colector de las tortugas de Limited Run. Está guapa, ¿eh? Con las tortuguitas. Esta sí está guapa. Con las figuritas. Muy guapa, muy guapa. Esa... Impresión 3D sí ya dicen. Muy bien. Pues, ¿quién queda? ¿Os enseño algo más? Bueno, yo no tengo nada más especial hoy y ya con eso voy a acabar. Os voy a enseñar algo que he hecho el reel en TikTok. Y nada, pues los juegos de Cave y de la otra empresa que ya no me acuerdo de cómo se llama. Tesura, no. Treasure. Pues los juegos de Cave y los de Treasure. Que son estos juegos en edición sencilla retail que han llegado a Game, pero los podéis comprar en otras tiendas ya, Extra Life, etc. Y es el Dodonpachi Resurrection, es Galuga, que siempre lo digo mal, en el TikTok lo he dicho mal, es Galuga, navecitas Bullet Hells, Mushihime-sama, como la de Keiko Japo, pero la versión retail, y luego también el Radiant Silvergun, que este es el que no es de Cave, que es de Treasures, aquí pone, y estas están en Limited Run o versión Japón, casi todas, creo, todas. Y nosotros pues nos gustan tanto los de navecitas, sobre todo a mi marido Tony, que es un amante de los shums, ya lo sabéis, que hemos cogido estas ediciones sencillas porque son distintas, las podemos abrir y hasta que podamos disfrutar de las coleccionistas, pues nada, a nuestra colección de Switch le va a venir muy bien. Y he hecho un pequeño reel para avisar que ya estaban disponibles, sobre todo en Game, si las queréis recoger y comprar en Game, que nos había llegado la reserva a nosotros. Y mi bonus, ¿tenéis otro? Sí, yo tengo más, ¿eh? A ver, no me voy a colar. Vale. Y yo tengo una última cosa, pero ya la habéis visto. Le toca a Maite. Maite. ¿A Maite? ¿Tú también? Sí. Qué gastadoras sois, de verdad, qué gastadoras. Y no hemos sacado ni la mitad, que es lo malo. Sí, yo todavía... Mira, esto se vino conmigo de viaje. Este fue mi souvenir. Es americano. ¿No? Sí, solo salió en Estados Unidos. ¡Qué chulo! Tony, lo tenemos el Snoopy americano de PS2. Y se vino en la maleta. Busca un gameplay. ¿Qué os parece? Vamos a ver un gameplay. Vamos a ver un... Todo ceros. ¿Te pusieron ceros? ¡Qué absurdidad! Solo me pusieron unos poquitos, porque claro, era americano. Ya me vengaré, no os preocupéis. Te hubiera puesto un 4, Tony.
Hombre, Sí. Espera, no lo dudo. Muy buscado en Estados Unidos. vamos a ver esto. Bueno, Snoopy PS2. Espera. Porque esto Es que está... además con el cambio salen muy bien los juegos. Me traje algún juego también de Xbox original. Mi- Pero Ol- normalito. Partiendo esa, ahora aquí. Venga, que ya acabamos, chicas. Lo ves ahora, ¿no? Mira qué chulo. Es guapísimo. Es muy chulo. Una curiosidad, un jueguito de... Queremos un remake. Queremos un remake. Alicini joined. Perdón. No pasa nada. Este lo Este tienes que tener. Tony, Este ¿seguro? es muy cookie, pues no lo tenemos. Mira. ¿No? No, Como nos ese- falta y lo queremos. Pues lo tendréis, no te preocupes. No, ¡Qué mujer. favor! Tienes que. ¿No vas cada tanto a Estados Unidos? En la próxima. Sí. Muy guay. O sea, es que ya sabéis que soy un poquito agarra y voy con la maleta en cabina. Tenemos que hacer Así apaño que con no un os amigo cuento de cómo ella. vienen las cosas. Muy chulo, Apretar. muy chulo. El Fomopoli no. Muy mal, ¿verdad? No te hizo justicia, no te hizo justicia. Eso. Ay, perdón, que quería dejar de mostrar. Son mala gente los jurados Sí. del Pomopoli. Malos. Jurado ¿Quién- de misión. ¿Quién va ahora? ¿Keiko? Venga, yo. Pues aquí mi van del Zelda. Ostras. ¿Le has puesto ya fundita y todo a la caja? Hombre. Ah, este sí, ¿eh? ¿Ves? Sí, le tiene su fundita Qué P pro. y el juego también su fundita P. Joder. Para todos los que no conozcan mujeres coleccionistas, el otro día no sé con quién hablaba que decía, yo es que no conozco, no hay en mi grupo. Digo, pues estarán todas en las cookies, no lo entiendo. Estamos todas aquí. Como mínimo somos 22. Sí, es verdad. Como mínimo. Muy bien. Keiko, ¿alguien más ha pecado con la elite de Zelda? Chan, 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 naranjita, que te lo tenías callado. Sí, es que ya la he abierto. No lo tenía callado. ¡Ah, bien! Abrió en directo el otro día. La abrí en el directo, sí. Muy guay. Es muy bonita, es muy, muy bonita. Sí, es muy bonita. Muy preciosa. Mm. A ver, Ali Shiny está pensando que va a sacar. Tengo 3 Steelbooks. Venga. Os voy a enseñar esta, que ha sido un regalo que nos han hecho. Suplex City. Es de la WWE. No sé qué es. Los de... Pressing Catch. Pues de wrestling, ¿no? ¿Esto? Ah, pues yo no. Mira, viene con esto. Ah, qué guay. Yibamian de los Yokai. Uy, así. Qué chulo. Ah, yokai. Yo tengo una funda de peluche de la DS del yokai. Y estos los del Pressing Catch moderno. Guay. Mola más por fuera, ¿no? Un machote. Muy guay. Enseñar ahí. Por fuera. Muy bonita, la verdad. Sí, muy chula. Lástima que algunas se oxidan porque son preciosas. Mm. Y aquí en Valencia hay mucha humedad y hay que tener cuidado. Dice Tony que las nuevas no deberían. Keiko Ya no arrasa la tía, dice Odorono. Buenas noches, confinavicio, hola. Unos ratas, Lechuk y su panda, dice Odorono, a la votación del Fomopoli. Bueno, a ver, esta última a mí me ha ido bien, pero las anteriores no. Ah, ¿tú estabas participando también en el Fomopoli? Sí, sí. ¿Y qué pusiste? Puse Pesadilla antes de Navidad. Porque pedían juegos de series o películas. Ah, vale, Pues ahí guay. que fui. Y me dio bastante buena nota. No ¿Qué sé es el por que ha enseñado Naranjita? Sí. Muy guay. ¿Ah, ¿la has enseñado? Sí. Sí, tengo por ahí. Hemos No sé. hablado de juegos tipo Tim Burton y más de Halloween y hemos sacado ese. Yo le saqué una foto conjunta. Ese es el Es que no se ve. Espera, Sí. que la pongo aquí un A ver, como segundo. tiene. Es en el inglés, sí. Pero como tiene idioma español, me da igual. Claro, yo les puse
en la foto 2, el español y el japonés. Guay. Oye, eso es hacer trampa. Pero al final eligen uno. Eso es como el gatito de Luisa, que también ganó con su gatita guapísima. Mírala, hola, mira. Y en esta han pedido un juego numerado, que yo no sabía. Digo, ¿qué será? Sí. ¿De tirada numerada? Pero van a restar. Claro, van era a un restar. juego que tenga un número. Yo Sí, he puesto no vale el 1. Oye, Alishini, saca las otras, ya que es lo mismo. Ah, vale. FIFA. Muy bien. Que a mí esto... Bueno, pero es una latilla. Y Battlefield 5, muy chula. Y ya está. Luego ¿Tienes? nos ha llegado el mando del Concorde. Sí, que hemos visto por ahí. Sí, lo vimos, sí. Y ya tienes pedido el del Fornite. Sí. ¿Y ese no lo han retirado? Nos faltaría, de los especiales nos faltaría el mando de Hogwarts. No, Del Ragnar. ¿Cuál? el de Hogwarts. Ah, Hogwarts. Todos los demás especiales los tenemos, pero nos falta ese el de Hogwarts. Ya. Se nos resiste. Aparecerá. Aparecerá a buen precio. Eso sí, es lo que... Digo yo. Os enseño yo mi última cosita, ¿vale? Vale. Mi última cosita es algo que ya os había enseñado, pero era para cerrar el tema Halloween y es la Melody edición especial, que vale ya de 45 a 80 euros y a mí me costó 29. Es una locura. La Special Edition de la Melody de Halloween del año pasado. Es que muy es muy mona. Que es muy mona y la tengo varias melodies que os enseñó Tony el domingo. Si queréis ver los directos, es más, lo subí el martes o el miércoles, el de unboxing del domingo, y os enseñé varias que tengo y me encantan porque es todas las melodies en sus diferentes disfraces y facetas, y esta le pega mucho a la temática de hoy. Y yo ya estoy. ¿Quién es siguiente? Maite. Maite. No, yo tengo, pero no... No apetece. Bueno, venga, voy a sacar uno solo. Venga, va. Otra adquisición de la indie. Uy, pega. Hostia. De Mystery Team. Por cierto, A ver. Confinavicio, le hacemos una promoción a Confinavicio que tiene canal. A ver, costó 2 euros. No es que me fuese gastando mucho. Poco a poco. Es que PSP se pueden comprar cosas todavía a un precio de derribo. Y eso. Ya PSP. nada más. Sí, yo también compro alguna cosa así de PSP de tanto en cuando, pero es que ya no hay apenas. Dice Confinavicio que gracias, de nada, guapis, chicos y chicas, que sepáis que Confinavicio también tiene un canalcito de videojuegos. Ay, se nos Uy, ha ido. Adiós, jefa. Nos ha echado a todas. Hola, Loki. ¡Hola! Lo siento, se me quedó congelado todo. Se me quedó todo congelado. Ahora ya va bien. Oye. Cada vez que enseño cosas se ralentiza todo. Solo a mí. Bueno. Dice Tony que es el móvil igual. Perdonad, he perdido lo que estábamos hablando. Estábamos hablando de Maite, ¿no? Con su juego de PSP. Sí, de 2 euritos. Estoy intentando mover a Loki fuera y no puedo. Loki, te resistes. Ahora. Vale. Siguiente. A ver, yo. Menos mal que ya no enseño nada más. Mi primer, ¡Astrobot! sí, mi primer mando de PS5. Qué bonito es, ¿eh? Aunque no tengo la PS5. Bueno, pero este lo merecía. Sí, porque el Astrobot lo jugué en la PS4 en VR y me encantó. Es un juego que me encanta. Y me hizo gracia el mando y digo, lo voy a coger. Muy bien. Acabo de fijarme en la camiseta de Keiko Madridista.
Claro, si vengo de... Sí, pero es que no me había fijado. Con el pelo tapándote, no me había fijado. Parece mentira que no la conozcas. Ali Shiny, pues muy guapo el mando. ¿Piensas cogerte el de 30 aniversario? Sí, lo tengo reservado. Tú sí que sabes. Ali 2 Shiny. reservas por si una viene mal. Muy bien. Ali Shiny, ¿algo más? Creo que no. No, aquí, que tenga aquí, no. Bueno, tranqui. Siguiente sesión haremos más. ¿Alguien se ha quedado con alguna retaguardia? Maite, ahora, esto es como la ruleta del sorteo. Descalificación. Nos quedan Maite y Keiko. A ver, Maite. Batalla de titanas. Si no quiero sacar... Bueno, esperad un segundo, que sí, que me ha llegado un paquete y no lo he enseñado. Un momento. De esos juegos que digo que nunca jugaré. ¿La veis? De esos juegos que dice que nunca jugará. Bueno, los voy a enseñar juntos porque son de la misma saga. Bueno, yo me meto con los juegos de Play 2, ¿no? Digo de Play 1 por los gráficos, ¿verdad? Sí. Pues mira. Ay, qué guay. Tomb Raider. Aquí tengo mi próxima colección después de Resident Evil. Muy bien. Mola. Y estos todavía se pueden comprar de Play 1. Muy chulos, la verdad. ¿Y no te animas a hacer Tomb Raider de Evercade? No, Evercade no. Aún no. Di que no te metas ahí. No, que son muchos juegos. Ya, ahí tienen muchos. No, Muy guay, muy guay. Yo no he jugado a ningún Tomb Raider. Yo tampoco. Yo estoy jugando al Shadow. Ah, el de Play 3, sí, es verdad. Es verdad, con el arco. Yo creo que el original de PC, el de los polígonos, que estaban todos los chicos como locos con los polígonos. Yo he jugado Pero al de no- Play 3, imagínate qué mal se me daría que me había olvidado. A mí no me gustó nada ese juego. Y había sitios con agua tampoco, me daba mal rollo. Sí. Naranjita, que te duermes, te dicen pobre, claro. Si es que Naranjita tiene una vida muy ajetreada. No te oímos, estás mute. Estás muteado. Que tengo mucha hambre. Pobre, claro. Ya. Es que Venga, Keiko, Maite, último round. espera. Iba a Tenga poner, mis- estas muchachas no paran de hablar. Que te pillamos, Tony, que te pillamos. Que mira lo que llevamos ya. Este dedicado a Dorono. Mira, lo he sacado de la nevera. ¡Hala! ¡Qué mono! Me cago en la leche. Esta mujer. Ya lo he sacado, ahora lo Yo meto no me otra enteré vez. de este. Ostras, Yo me enteré que guay. existía cuando ya no quedaban. Mira, este está numerado. Y la suya es la 300 no sé cuántos. Sí. 318. ¿de cuántas? De 5. De 5.000. Naranjita, La nuestra la 2.000 o 3.000 algo. un baúl. Un Sí, baúl. iba, Un a- baúl. no, me iba a llevar solo una mochila, pero creo que voy a pagar al Un AVE baúl. para llevarme 2 maletas. Antes de salir de mi casa te voy a registrar de arriba abajo. No te voy a dejar que me toques. No me No te voy a tocar, te voy a tocar todo. De arriba abajo. Es que lo que no sabe el chat es que hay una cookie quedada en Madrid. Sí. Y se va Naranjita en tren, por primera vez sola, en tren, en plan película Como de los Martín 80, Soria. exacto, con la maletica de esas de las antiguas duras, o de tela de cuadradicos, ahí en la estación, en el andén, le va a dejar su Peter y le dirá, chao, vuelve mujer algún día, el lunes si puede ser. Y ellas se van y se han montado una ruta de vermut, de churros a las 6 de la mañana, de fiesta de pijamas, Mojitos también. mojitos y ruta de videojuegos y tiendas. Entonces, Gastro claro, de Madrid. Naranjita duerme en casa de Keiko. Y IRL de sustos. Y hemos para dicho no que vamos a duerma. hacer un IRL, aunque sea en privado. Porque las demás tenemos mucha envidia de no poder ir. Pero hay muchas, tenemos a Maite y a Luisa en Madrid y a Eli. Y a Eli. Así que a Lishani. Gorechita. Y a Gorechita. Gorechita. Ah, ¿es de Madrid? Pues ya sabéis. Pues o sea que Loki, Alishiny, yo y las que falten, pues otro día tendremos que hacer otra quedada, que es en mayo, que yo voy a ver a Dua Lipa a Madrid. Muy bien. Aquí os recibiremos. Venga,
Keiko, increíble. Maite, ¿contraatacas? No. No, ya está. Keiko, ¿te has quedado sola? ¿Algo más? No. Pues tengo aquí una cosilla, pero que no lo voy a enseñar, pero ya para acabar. Que no has Me cago videojuego. en ¡Ole! Es un Grogu. Sí, es Grogu. Es que a mí Grogu me vuelve loca. ¿Ah, eso no es Yoda? No, Mira. es Grogu. ¿Qué tiene en la mano? Pues tiene el muñecajo este que estaba arreglando al IG. Sí. En la escena esa que le coge así en el abrazo y el otro, no toca, no abrazo. Pues es esa escena. Y es que me encanta. Muy mono. Y es Amazon Exclusive. Sí, eso pone, no sabía. Ah, Yo qué los guay. tengo fuera de la caja, todos colocaditos, que se manchan. Yo tengo algunos fuera de caja y ya cuando ya ha entrado la fiebre, estos ya están fuera dentro de caja. Dice KDJ alquilate un coche. A ese le he tirado la caja ya. Me vais a matar, le he tirado la caja de ese. Cookie, quedada en donde se verá el humo del Bay desde Saturno, dice Macarra. Ay. Yo los Funko que tengo fuera están todos en caja, o sea, no todas las cajas. KDJ dice algo de la mochila de Hello Kitty, pero me he perdido lo que decía KDJ. Buah. Así tenemos miopía con los polígonos. No sé qué ha dicho luego KDJ de la mochila. Pero sí, habéis visto que me compré una mochila de Hello Kitty que la llevé en la Indie Dev. Sí. Así toda muy formalita yo. Bueno, chicas, pues pedazo de stream, ¿eh? Mira, vamos a llegar a las 4 horas ya. 4 horas ya. Ahora. Bueno, hemos llegado a conquistar los números de los chicos con 4 horas de directo. Qué malas sois. Mira Dice que aún nos quedan 20 minutos para superarlos. No, 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 quedamos. no. A ver. No. Otro día ya. Bueno, ahora- os podéis quedar, ¿eh? Os podéis quedar. Otro día, es otro día. Que tengo hambre. Bueno, Ay, Más de abdominales y todo. vamos a ahora hacer un cierre. Nada, algo que decir sobre Halloween, recomendaciones de juegos o cierre de qué tal ha ido el podcast o mensaje para la audiencia que nos está viendo, tan majos todos. Escuchadme, chicos, si queréis pasar miedo, tenéis que ver la película de Cuando acecha la maldad. O Cuando ver acecha la maldad. a Naranjita jugando. Los fines No. de semana por la noche. ¡Dejadlo! Sí, Bueno, y Loki, si tiene el día que porque tengo que casco, acuchillar a todos estos, que que lo te que rompen los tímpanos. A ver, Loki, vente para arriba. ¿Qué haces ahí abajo? Vale. ¿Qué más? Venga, todas tenéis que decir algo. Aunque sea adiós. Adiós. Os voy a pedir otro adiós luego para cerrar, ¿eh? Chao, chao. Pasarlo muy bien y no comáis muchas chucherías. Ujú. Cuidado con Halloween. Cuidado con Halloween. Y con Cerrar las Beetlejuice. puertas. Cerrar las puertas. Y taparos con la sábana. Y pegar un salto si tenéis la cama vacía por abajo, con un hueco. Naranjita nos va a matar. Está que se come. Me voy a caer aquí. Callaros ya. Cabronas. Luisa, No, ¿qué te está diciendo? Cortar. Luisa, ¿tú qué nos dices? Ay, Que lo pase la gente bien y que haga muchas cosas en Halloween. Bueno, ¿os la habéis pasado bien? Sí. Sí. ¿Sí? Loki, ¿te lo has pasado bien? Sí. ¿Alguna recomendación para el chat? Tenéis que ver la película ¿Quién puede matar a un niño? Esa sí que da Joder. miedo. Ah, ¿Quién sí. puede matar a un niño? Sí, pero esa es muy antigua. Tenéis Vale, que... vale. Tu madre se ha comido a mi perro. Hostia. También. O sea, tiene más años aún. Que no, hombre, que tenéis que ver Coco. Ahí está. También. Y el libro de la vida. ¿Lo habéis visto? El libro Sí. de la vida. Creo que no. Sí. Muy parecida a Coco. Bueno, Fini misma se nos está temática. muriendo. Ahora Misma empezará a salir temática. rayas del stream de Fini. Ay, madre mía. Del Fini, señor buenas, que Fini, tengo buenas cosas así. noches. Fini, Bueno. Fini, ponte a cargarte, anda. Ay, Venga, que voy a hacerle una raid a Retro... ¿Cómo se llamaba? Retro... ¿Eh? Sí, pero es que está Retro Gavits, que nunca le hemos hecho una raid y viene en el canal y está en directo, ¿sabes?
Así que se lo voy a hacer a Retrogavit. ¿Se parece, Tony? ¿O prefieres Peri? Venga, Retrogavits o Peri, ¿qué queréis? Que escojan las cookies. ¿Peri o Retrogavits? Me da igual. Hay que decidirse. Yo no sé quiénes son. Yo te diría Videógenes, que está Pero- ahí el pobre. ¿Está? Los barcos. ¿Está? Hostia, pero es que está jugando a ese juego que es. Un Bioware. No, pero se lo merece Videógenes. Vamos todos con Videógenes. Si está solo. Sí, Vamos Vamos que está solo. Venga, right. Os Con los estoy barquitos. enviando 10 segundos y cierro stream. O sea, chicas, 10 segundos. 5, 4, Adiós. cookies. Pasadlo bien y no paséis miedo. Abrir puertas y esas cosas. Buenas noches. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.